implementación a gran escala, sugirió, ajustándose las gafas. Necesitamos una prueba de concepto, almirante Woods. Algo más que simples simulaciones. Si sus diseños se sostienen en condiciones del mundo real, será una evidencia sustancial a su favor. Por supuesto, almirante Parangosky, reconoció Axel asintiendo. Cada innovación requiere pruebas rigurosas antes de que se considere que está lista para el combate. La mirada de Garner volvió a centrarse en Axel. Luego realizarán las pruebas de campo necesarias y, si tienen éxito, consideraremos una implementación a mayor escala. En cuanto a las otras tecnologías, también quiero ver pruebas de campo con ellas. Todos los miembros asistentes asintieron con la cabeza aceptando la propuesta. Y con esa decisión final la reunión había terminado y Axel salió de la habitación. Aunque cuando salió, el almirante Parangosky lo miraba fijamente preguntándose cómo podría usarlo en el futuro. Si bien a ella no le gustaba su influencia, él era una buena herramienta para usar dentro de la ONI. Mientras tanto Axel regresó a su Leviatán y partió hacia Algolis para preparar las pruebas necesarias para toda la nueva tecnología. No mencionó los nuevos diseños para el MCU porque se suponía que ya no debía trabajar en ellos. Nueva imagen de MCU aquí. Capítulo 33. N/A, esta es la imagen real de la MCU publicada a continuación y también la imagen de la estación de defensa. Imagen del modelo MCU. Imagen de la estación de defensa orbital. Durante los meses siguientes, Axel desarrolló y probó incansablemente su innovadora tecnología en escenarios del mundo real. Para evaluar la eficacia de su nueva armadura de infantería, reclutó a un grupo de marines dispuestos a ponerla a prueba. De manera similar, se eligió un equipo de voluntarios del ODST para probar la armadura ODST recientemente diseñada. Los dos equipos blindados fueron colocados en una prueba de campo, con el objetivo de capturar la bandera. La prueba de campo se llevó a cabo dentro de la instalación principal de investigación y desarrollo dentro de la sección de campos de entrenamiento de la instalación. El campo era un enorme entorno con forma de biodomo que albergaba varios terrenos estratégicamente diseñados para imitar las duras condiciones de diferentes planetas. Se incorporaron al campo altas colinas y densos bosques, amplias llanuras abiertas e intrincados sistemas de cuevas. Fue dentro de este caos controlado donde se probarían los nuevos diseños de armadura de Axel. Los marines, equipados con la nueva armadura de infantería, fueron colocados en un extremo del campo de batalla mientras que los ODST, vestidos con los últimos trajes ODST, comenzaron desde el extremo opuesto. Una única bandera blanca estaba colocada en una colina entre un trozo de bosque justo entre ambos equipos. Con un toque de teclado desde la sala de control de Axel que dominaba el campo, una fuerte bocina resonó en todo el biodomo anunciando el comienzo de la prueba. Ambos equipos emprendieron carreras rápidas hacia su objetivo. La primera interacción se produjo en una cresta cerca de la bandera donde se enfrentó un grupo de exploración avanzado de cada grupo. El nuevo diseño de armadura de los marines resistió de manera impresionante bajo el fuego de los ODST. A cambio, su contraataque mostró nuevas capacidades ofensivas de sus trajes, disparando proyectiles de alta velocidad que resultaron devastadores para el grupo de exploración ODST. Por supuesto, no estaban usando munición real ya que no querían que ocurriera un accidente, sino que el daño se detectó a través del sistema de detección de impactos del traje. No era algo que normalmente se incorporaba a los trajes y era solo para fines de entrenamiento. A medida que avanzaba la prueba de campo, se revelaron aspectos aún más impresionantes de los nuevos diseños de armadura. Los Oriasti eran ágiles y se movían por el terreno como espectros. Sus trajes habían sido modificados para mejorar el sigilo y la velocidad, permitiéndoles eliminar silenciosamente a algunos marines y superar a otros en maniobras. Los marines, por otro lado, se mantuvieron firmes con determinación inquebrantable. El nuevo blindaje de infantería era robusto y eficiente a la hora de tomar y mantener posiciones. Los sistemas de armas avanzados integrados dentro del traje les permitieron lanzar poderosos contraataques contra el ataque. Finalmente, después de 4 horas, la prueba de campo llegó a su fin. El Oriasti terminó capturando la bandera y ganando el juego. Al final, las dos partes se dieron la mano como muestra de camaradería y respeto mutuo entre las dos partes. Pero también estaban entusiasmados con esta nueva armadura que resultó ser mucho mejor que la armadura estándar. Axel y los ingenieros tomaron nota de los datos recopilados en las pruebas de campo y también anotaron las respuestas de los soldados, ya que serían ellos quienes la usarían y era importante contar con sus comentarios sobre la nueva armadura. Además de la armadura, Axel también creó una única estación de defensa orbital sobre Algolis para probar sus capacidades. Esta sería la primera vez que incorporaba el escudo de energía en una estructura masiva, pero con el núcleo ubicado dentro de la estación de defensa orbital no fue demasiado difícil. Aunque la construcción de la estación de defensa orbital llevaría tiempo y no se completaría hasta marzo de 2525.
Mientras tanto, Axel simplemente pasó tiempo con Catherine y se centró en desarrollar nueva tecnología innovadora para introducirla una vez que comience la guerra. También equiparía a su grupo de batalla con escudos de energía, ya que ya no eran una creación secreta ya que todo el Consejo de Seguridad del UNSC sabe sobre ellos en este momento. Nota del autor, y solo para aclarar, leí mal la wiki de Halo y vi que el escudo de energía se creó más adelante en la guerra, después de que capturaron y estudiaron la tecnología Covenant. Pero esto no afectó a Axel al crear los escudos de energía, por lo que no debería afectar la historia en absoluto. Solo quería aclarar y señalar mi error. Y así habían pasado unos meses y ahora era el año 2525. Para ser exactos, era el 3 de febrero de 2525. En algún lugar de las colonias exteriores, un carguero bajo el Departamento de Transporte Comercial del UNSC había salido del Slipspace debido a un mal funcionamiento mientras transportaba carga desde Mundo Colonia Exterior Cosecha a Madrigal. No todos los barcos tienen el motor Warp en este momento. Poco después de salir de Slipspace, el carguero fue descubierto por una nave desconocida de orígenes desconocidos. El barco desconocido no perdió el tiempo y asaltó el carguero. Y eso no los detuvo, ya que unas horas más tarde otro barco fue asaltado por un barco desconocido y su tripulación. Pensando que eran los insurrectos, la IA de operaciones marítimas de Harvest llamada SIF, investigó las redadas y las informó a un agente encubierto de la ONI de la sección 3, Gillan al-Signi. El mismo día en que ocurrieron los ataques, el teniente comandante Gillan al-Signi ideó una trampa para los asaltantes creyendo que se trataba de ataques insurrectos. Ella los atrajo a una nave no tripulada sobre Harvest donde los sargentos Avery Johnson y Nolan Byrne, ambos estacionados en Harvest para entrenar a los milicianos coloniales, iban a tender una emboscada a los insurrectos esperados. Johnson y Byrne, armados con XBR-55 y equipados con trajes de vacío, se colocaron en posición, pero rápidamente vieron que los atacantes no eran insurrectos ni humanos en absoluto. Señora, los internos no son humanos en absoluto, son extraterrestres, informó Johnson. Byrne miró a los 4 alienígenas frente a ellos en estado de shock, ya que era la primera vez que veía extraterrestres, de hecho, esta era probablemente la primera vez que un ser humano vivo los veía. Sargentos, continuarán con la planta y los neutralizarán, pero traten de capturar a uno de ellos, y bajo ninguna circunstancia permitan que ninguno escape, ordenó el teniente comandante Gillan al-Signi. Copia eso, señora, dijo Johnson mientras él y el sargento Byrne se colocaban en posición. La pareja de soldados avanzó sigilosamente, sus trajes amortiguando sus pasos. Con las armas en alto, mantuvieron una formación apretada, cubriéndose unos a otros mientras se movían para interceptar a los intrusos alienígenas. La emboscada fue rápida y brutal. Johnson y Byrne salieron de su escondite y soltaron sus XBR-55. Las balas salieron disparadas de los rifles y alcanzaron a 2 de los intrusos alienígenas antes de que pudieran reaccionar. Sin embargo, los 2 restantes se recuperaron rápidamente de su sorpresa inicial, tomando represalias con rayos azules de energía que apenas alcanzaron a Johnson y quemaron la pared de metal detrás de él. ¡Maldita sea! Johnson maldijo mientras se cubría detrás de un mamparo. En respuesta a su arrebato, Byrne soltó otra andanada de su rifle, obligando temporalmente a uno de los alienígenas a retroceder, pero en el proceso fue herido por uno de los alienígenas que empuñaba algún tipo de espada de energía, un sable de energía como referencia. Johnston disparó al tercero hiriéndolo y luego corrió para atender la herida del sargento Byrne. Una vez que Byrne estuvo estable, Johnson remató al alienígena herido y corrió tras el último que intentó retirarse a su nave. Cuando Johnston lo alcanzó, el último estaba interactuando con el barco probablemente para intentar irse, por lo que Johnson no perdió el tiempo y le disparó al último en la espalda. No permaneció en la nave y regresó con el sargento Byrne, mientras tanto, unos minutos después de su partida, la nave alienígena se había autodestruido. La única tripulación superviviente de la nave alien fueron solo 2 aliens que lograron escapar de la nave en una cápsula de escape antes de que la nave explotara. Después de este evento, el alto mando del UNSC, después de enterarse de esto, intentó hacer las paces con los alienígenas a quienes supieron que se les conocía como el Pacto. Pero las negociaciones fracasaron durante una reunión en Harvest cuando uno de los Covenant atacó a un miembro de la milicia colonial, lo que provocó un tiroteo. El Covenant se retiró a su nave y huyó del planeta. Días después, el 11 de febrero, el CSNU había perdido todo contacto con Harvest, incluida Tiara, la estación espacial que orbita el planeta. Capítulo 34. Rápido, corre hacia los transportes, gritó un soldado mientras sus camaradas corrían hacia el hangar de la estación Tiara. Un enjambre de soldados del Imperio Covenant le seguía la pista, empuñando letales armas de plasma y disparando implacablemente a los soldados en retirada.
El soldado miró por encima del hombro y fue testigo del horror de la muerte y la destrucción causados por el Covenant. La visión, espantosa y desgarradora, le infundió una fuerza desesperada. Sus piernas golpeaban contra el frío suelo de metal, su aliento quemaba sus pulmones mientras se acercaba al transporte estacionado en el otro extremo del hangar. De repente, un disparo de plasma atravesó el aire, no lo alcanzó por poco pero alcanzó al soldado que corría un poco por delante de él. Normalmente se habría detenido para ver cómo estaba el soldado, pero muy cerca de ellos había alienígenas aterradores que intentaban matarlo con armas poderosas que desgarraban su armadura. Alfa Bravo. Hombre caído. Gritó por el comunicador de su casco, con la mirada fija en el pelícano. Podía escuchar los rápidos disparos de las armas Covenant cada vez más cerca, casi estaban encima de ellos. La rampa del pelícano estaba descendiendo, revelando las siluetas blindadas de los refuerzos preparados con las armas en mano. La vista lo impulsó a seguir adelante, y una nueva determinación le dio fuerza. El soldado caído estaba siendo arrastrado a un lugar seguro por otro que valientemente se había vuelto hacia él. Sintió una oleada de alivio mezclada con temor, allí afuera eran presa fácil. Sin atreverse a mirar atrás, subió la rampa hacia el Pelican. El calor lo invadió cuando los disparos de plasma chocaron con el blindaje del transporte. Pero la armadura del pelícano no se podía comparar con la armadura de un soldado que no era tan gruesa ni tan fuerte como la armadura del pelícano. Después de unos momentos, el soldado que llevaba a su compañero herido había subido con éxito al pelícano cuando la rampa se cerró detrás de ellos. Por poco, dijo uno de sus camaradas, dándole una palmada en el hombro. Demasiado cerca, murmuró en respuesta, su corazón latía ferozmente contra sus costillas. Pero no había tiempo para un respiro, no cuando se lanzaban a toda velocidad por el espacio con una flota enemiga pisándoles los talones. La lucha estaba lejos de terminar. La cabina del Pelican vibraba de tensión, las pantallas digitales parpadeaban, proyectando un brillo sintético sobre sus rostros sombríos. Afuera, las estrellas brillaban contra el vasto vacío del espacio, un telón de fondo inconscientemente tranquilo del caos que siguió. El motor 2 está fallando. Hemos sufrido demasiados daños, gritó el piloto desde la cabina. El corazón del soldado latía con fuerza en su pecho. Parecía que su huida había sido prematura, todavía estaban peligrosamente pegados a la mira de un destino peligroso. Podremos llegar a la superficie del planeta de forma segura, le ladró al piloto. Una vez que atravesemos la atmósfera del planeta no podremos aterrizar de forma segura con un solo motor, respondió el piloto. El soldado miró a sus camaradas mientras estaban acurrucados alrededor de su compañero de equipo herido, que palidecía a cada segundo. Los médicos se apresuraban tratando de curarlo antes de perderlo. Otra explosión los hizo caer, sus gritos ahogados por el ruido de motores fallando y las advertencias resonando por toda la nave. Lo estamos perdiendo, piloto, mantente firme, gritó un médico mientras corrían de regreso hacia su compañero herido. Lo intentaré pero... Fue lo último que dijo el piloto cuando el Pelican explotó. Fue alcanzado por un disparo de plasma del cercano crucero Covenant. De vuelta en la estación Tiara, el Covenant había obtenido el control de la estación en preparación para su cristalización del planeta. Los contenedores de carga que transportaban a civiles y la milicia colonial subían por el ascensor espacial mientras la milicia intentaba recuperar la estación y los contenedores civiles continuarían subiendo por el ascensor, hacia el espacio donde se encontrarían con cápsulas de propulsión para llevar los contenedores a un lugar seguro. El sargento Johnson había dirigido a algunos hombres para intentar recuperar la estación y ganar tiempo para que los civiles escaparan del planeta. Mientras tanto, en el Leviatán, el grupo de batalla Tango ya estaba viajando a gran velocidad hacia Harvest al recibir la noticia de que el UNSC había perdido contacto con Harvest. Ivan había interceptado este mensaje enviado al almirante Gardner por el almirante Parangoski y se lo informó a Axel, quien inmediatamente alertó al almirante Gardner sobre lo que realmente estaba pasando. 50 minutos antes de que el grupo de batalla Tango entrara en velocidad warp, Axel estaba en su laboratorio observando la reciente promoción de la comandante Talia, quien ahora era la capitán Talia y recibió órdenes de transferencia para comandar una fragata. Mientras leía sus nuevas órdenes de transferencia, su IA Ivan apareció a su lado. Almirante, se envió un mensaje al almirante Gardner sobre la pérdida de comunicación con Harvest, informó Ivan. Axel sabía lo que esto significaba y lo que realmente estaba pasando, así que se levantó de su escritorio rápidamente mientras gritaba órdenes. Ordenen a todos que se presenten en su estación inmediatamente y envíen un mensaje al CENTCOM de que el Covenant está atacando a Harvest, por eso perdí comunicación con el planeta, ordenó Axel. Iván no lo cuestionó e inmediatamente envió el mensaje mientras un mensaje de emergencia comenzaba a sonar por toda la instalación. Afortunadamente, la mayoría de la tripulación ya estaba a bordo de sus respectivos barcos, mientras que solo unos pocos, principalmente oficiales, se encontraban dentro de las instalaciones.
Axel se había preparado para este momento y ya tenía un plan en marcha. Ya se cargaron 5.000 MCU en contenedores y se transportaron hacia el transportista. Axel y un grupo de oficiales subieron a bordo de un Pelican y despegaron hacia el espacio. Mientras el pelícano viajaba, uno de los oficiales le preguntó qué estaba pasando. «Este es un ejercicio de entrenamiento, almirante, porque no recuerdo haberlo visto en el cronograma», preguntó un teniente. Axel miró al oficial con una expresión seria. «Esto no es un ejercicio de entrenamiento, teniente. Harvest está bajo ataque de alienígenas y vamos a ayudarlos», declaró Axel. Al escuchar esto, el teniente respondió a muchas preguntas de la gente, pero también provocó que surgieran aún más preguntas en la cabeza de todos. Una vez que el Pelican aterrizó en el hangar, Axel ordenó a la IA a bordo de la nave Avia que trazara un rumbo hacia Harvest y que el grupo de batalla se alineara para prepararse para saltar a velocidad warp. Muchos querían hacerle preguntas, pero al ver su expresión seria no se molestaron y simplemente siguieron órdenes. Fueron necesarios un total de 30 minutos para que todo esto sucediera. Y estarían en warp por otros 30 minutos. Antes de la izquierda, Axel informó al grupo de batalla de su misión. «Atención, grupo de batalla Tango», la voz de Axel resonó a través de la red de comunicaciones, cortando la charla como un cuchillo. «Estamos en camino a Harvest. Nuestra misión, enfrentarnos a una fuerza alienígena que ha cortado nuestras líneas de comunicación con el planeta». Un repentino silencio se apoderó de la cabaña mientras se absorbían las noticias de su misión. Los rostros palidecieron y las manos se apretaron en puños, pero había una determinación férrea en cada par de ojos que Axel vio. Eran soldados y sabían para qué se habían alistado. «No se equivoquen», continuó Axel, su voz firme mientras controlaba sus crecientes emociones. «Nos dirigimos a una situación desconocida contra un enemigo del que sabemos poco. Pero recuerda esto, somos la primera línea de defensa de la humanidad. La gente de Harvest depende de nosotros para sacarlos del abismo. No les permitiremos abajo». Pudo ver que sus palabras causaron impacto, había un brillo renovado en sus ojos, sus posturas se enderezaron con resolución. Estaban listos. Almirante, Avia apareció junto a Axel. Estaba mirando una pantalla holográfica que brillaba en la tenue luz del puente, un mapa estelar con Harvest en el centro. «Nos acercamos al final de nuestro tránsito warp». La voz de la IA no contenía ningún indicio de la tensión que flotaba en el aire. «Bien», dijo Axel. «Necesitamos estar preparados para lo que nos espera allí». A medida que se acercaban a Harvest, sus canales de comunicación crepitaban con señales de socorro. Un mensaje en particular llamó la atención de Axel. Una voz femenina que resonaba con miedo y desesperación gritó: «Este es el teniente comandante Gilan Al-Signi para cualquier barco de transporte civil. Nuestro contenedor de carga está flotando en el espacio sin nuestras cápsulas de propulsión. Solicitamos asistencia inmediata». En el otro extremo, un civil respondió: «Espere, teniente comandante. Estoy girando mi carguero en su dirección y conectaremos un cable de remolque para sacarlo de allí», respondió un piloto de carguero civil en el otro extremo. «Espera, esos cazas están girando en esta dirección en curso de intercepción», gritó el piloto. Al escuchar esto, Axel se volvió hacia Avia. «Calcula nuestra trayectoria una vez que salgamos de la deformación. Traza un curso de intercepción para su posición y prepara a los cazas». Avia confirmó sus órdenes y las ejecutó de inmediato. «Quiero que todos estén en cubierta tan pronto como salgamos de la deformación», ordenó Axel, su voz resonó en el puente, que de otro modo sería silencioso. «Prepárate para el combate». A su alrededor, los miembros de la tripulación se movían con renovada urgencia, sus dedos volando sobre pantallas holográficas mientras se preparaban para la batalla que se avecinaba. «Estamos saliendo de la velocidad warp ahora, almirante», informó Avia, su forma holográfica parpadeaba ligeramente debido a las fluctuaciones de energía causadas por la transición desde la velocidad warp. El grupo de batalla abandonó la velocidad warp para ver una flotilla de naves Covenant sobre Harvest. «Esto es todo», dijo Axel mientras se preparaba mentalmente para la batalla que tenía delante. Capítulo 35. N/A, solo como referencia, Axel sabe que los aliens son el Covenant, pero nunca le dijo a su tripulación ni a los otros oficiales el nombre de los aliens, por lo que cuando habla con la tripulación se refiere a ellos como aliens y, fuera del diálogo, lo haré. Referirse a ellos como pacto. La única vez que los llamó Covenant fue cuando le dijo a Ivan que enviara un mensaje al CENTCOM, quien sabrá quiénes son los Covenant debido a las negociaciones fallidas que ocurrieron en el capítulo 33. Axel estaba erguido en la cubierta de mando, con la mirada fija en la escena que se desarrollaba más adelante. Los normalmente pacíficos cielos de Harvest estaban plagados de amenazadoras naves Covenant. «Participen en formación defensiva», ordenó secamente, su voz contrastaba con el caos que ocurría fuera de su nave.
Y enviar combatientes para ayudar a ese carguero civil. Los dedos bailaron sobre las consolas mientras las órdenes se transmitían a través de la red de naves bajo el mando de Axel. Como un baile bien orquestado, Battle Group Tango cambió de formación. Al principio realmente no creían que fueran extraterrestres atacando a Harvest porque nunca habían oído hablar de vida extraterrestre hasta este momento. Pero al ver el extraño barco y los cazas atacando a los cargueros civiles, la tripulación supo que todo lo que decía el almirante era verdad. Almirante, dijo Avia desde su imagen proyectada al lado de Axel. El Salto World parece haber alertado al crucero de tamaño alienígena y está girando en esta dirección. Está cambiando de rumbo para interceptar. Los ojos de Axel se centraron en el crucero alienígena que cambió su rumbo para interceptar a su grupo de batalla. Afortunadamente, ya había ordenado al grupo de batalla que se pusiera en formación defensiva porque ahora tienen la capacidad de interceptar el crucero Covenant mientras los Longsword se enfrentan a los cazas Covenant. Nos enfrentaremos a ellos, declaró Axel, sus palabras resonaron por toda la cubierta de mando. Mantener la formación y establecer un rumbo de intercepción y lanzar bombarderos como apoyo. El silencio flotaba en el aire mientras se procesaban sus órdenes. La nave gimió mientras ajustaba su vector bajo la tensión de una aceleración repentina. El equipo no cuestionó el juicio de Axel. Sabían que su almirante no retrocedería tan fácilmente, incluso cuando se enfrentara a un enemigo tan desconocido y formidable. Prepárense para el combate, ordenó, con la mirada fija firmemente en el inminente crucero Covenant. Apunta a todas las armas disponibles en ese crucero y prepara los cañones Mac. Almirante, los cañones Mac están listos para disparar cuando usted lo ordene, informó el oficial de armas, con la tensión alineando su voz. Detrás de su exterior tranquilo, Axel sintió un destello de aprensión. Fue su primer enfrentamiento real con una fuerza alienígena y el resultado estuvo lejos de ser predecible. Mientras el Leviatán y su flota avanzaban, una formación de bombarderos Longsword se catapultó desde sus hangares y se dirigió hacia el crucero Covenant. Axel los vio reducirse a puntos contra el vasto telón de fondo del espacio, rezando para que dieran en el blanco. Segundos más tarde, un destello cegador iluminó la vista sembrada de estrellas cuando los bombarderos liberaron su carga útil. El escudo del crucero parpadeó por el bombardeo, revelando a la tripulación que el crucero tenía sus propios escudos y que el bombardeo falló. Disparen cañones Mac, ordenó Axel en voz baja. Un zumbido bajo resonó a través de la nave mientras la energía surgía a través de enormes conductos, alcanzando un crescendo insoportable. Luego, con un silencioso destello de luz que podía eclipsar a las estrellas, 4 proyectiles en forma de babosas fueron expulsados de los 2 cañones Mac del destructor a velocidades relativistas. Cruzaron la distancia entre la flota humana y el crucero Covenant casi instantáneamente. Las explosiones surgieron a través del casco del crucero alienígena mientras se balanceaba bajo el implacable asalto. Pero el Covenant Cruiser no se quedó allí mientras disparaba sus propios torpedos de plasma contra el grupo de batalla, alcanzando a los 2 destructores y al Hausian Cruiser. Pero el escudo de energía de esos barcos se había mantenido almirante, el escudo de energía de los 2 destructores está al 35% mientras que el crucero está al 50%, informó Avia. Axel sonrió al escuchar esto ya que significaba que los escudos de energía podrían resistir a las naves Covenant. Pero él no era alguien que dudara del Covenant ya que tenían naves más masivas con armas más poderosas en su arsenal. A lo lejos, el Covenant Cruiser había explotado por los impactos directos de las rondas Mac. Las 2 primeras rondas Mac penetraron los escudos del crucero, mientras que las siguientes rondas Mac impactaron en sistemas cruciales dentro del barco, provocando su explosión. Axel paseaba por la cubierta de mando, observando cómo su tripulación trabajaba con practicada eficiencia incluso en medio de una crisis. Su mirada volvió a Harvest, visiblemente marcada ahora con llamas y escombros que cubrían su alguna vez pintoresca vista. Todavía tenemos civiles ahí fuera, murmuró, casi para sí mismo. Señor, gritó un oficial de comunicaciones detrás de Axel. Acabamos de recibir una llamada de socorro de un carguero civil, está gravemente dañado y solicita asistencia urgente. Axel giró sobre sus talones para enfrentarse al oficial. Envía grupos de abordaje y evacúa a los civiles de los cargueros y muévete a posiciones para ayudar con la evacuación de Harvest, ordenó Axel ya que no tenía intención de permanecer aquí cuando llegaran más naves Covenant. Almirante, la estación Tiara todavía está bajo el control de las fuerzas alienígenas, ¿deberíamos enviar grupos de abordaje para recuperar la estación?, preguntó Avia. No, no lo haremos, sería una pérdida de vidas retomar la estación cuando estemos evacuando el planeta, dijo Axel. Avia reconoció su orden. Mientras el grupo de batalla tomaba posición para iniciar la evacuación de Harvest. Otro grupo de batalla de naves del UNSC había salido de la deformación.
Almirante, grupo de batalla entrante identificado como Grupo de Batalla Yankee, informó el oficial de comunicaciones, con los ojos fijos en los puntos parpadeantes que aparecían en su radar. Envíales el informe de situación. Diles también que comiencen la evacuación del hemisferio sur mientras nosotros nos ocupamos del hemisferio norte, ordenó Axel. Las líneas de comunicación bullían de actividad cuando los dos grupos de batalla comenzaron su evacuación del planeta. Mientras tanto, en algún lugar de otra parte del universo dentro de la ciudad santa de los convenios, el alto profeta del pesar y el alto profeta de la verdad estaban sentados en una habitación mirando las noticias recientes. Hemos perdido contacto con el crucero designado como Luz de Conversión, informó un oficial del Covenant, su voz era un mero susurro dentro de la ornamentada cámara de los altos profetas. Los dos profetas intercambiaron miradas y entrecerraron los ojos en contemplación. Envía un grupo de batalla a Harvest, ordenó el profeta del pesar, su voz resonó en la habitación adornada con símbolos de significado religioso. Debemos exterminar a esos humanos y reclamar nuestras sagradas reliquias. Mientras tanto, unos 20 minutos más tarde, de vuelta en Harvest, Axel observó cómo otra ola de cápsulas de vida se disparaba hacia la superficie del planeta, sus brillantes estelas iluminaban el oscuro vacío como estrellas fugaces. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando apareció una nueva firma en sus escáneres de largo alcance. Almirante. Nuevos contactos, y no son nuestros. Naves desconocidas en camino, advirtió Avia. Ordene a todos los cazas y bombarderos que regresen y protejan nuestras lanzaderas de evacuación, ordenó Axel. Sus ojos recorrieron varias pantallas, estudiando los vectores de aproximación del enemigo. Todos los barcos mantendrán su posición y cubrirán a nuestros evacuados. La sala resonó con afirmaciones mientras su tripulación entraba en acción, docenas de órdenes enviadas a través de canales cifrados en un esfuerzo por prepararse para otro enfrentamiento. En el espacio, un enjambre de cazas estelares humanos encendió sus propulsores hacia la flota alienígena entrante. Rastros de plasma candente se entrecruzaron sobre ellos mientras los cazas alienígenas se abalanzaban para interceptarlos, sus movimientos antinaturales y rápidos en comparación con los cazas del UNSC. Señor. Un oficial gritó por encima de la cacofonía ensordecedora que surgía de las innumerables consolas circundantes. Hemos establecido con éxito un perímetro defensivo alrededor de la ruta del transbordador de evacuación. Pero nuestros escudos están al 45% y están cayendo. Axel asintió sin dejar de mirar el radar. Dile al grupo de batalla Yankee que se acerque. Necesitamos toda la potencia de fuego que podamos reunir. La cubierta de mando bullía de actividad mientras el grupo de batalla humano se reposicionaba, colocando sus naves en una formación apretada. La distante flota Covenant parecía brillar, como un espejismo, mientras comenzaban a lanzar torpedos de plasma hacia las naves del UNSC. Los torpedos atravesaron el frío vacío del espacio, dejando tras de sí un rastro luminiscente mientras aceleraban hacia sus objetivos. Axel observó cómo distantes puntos de luz se convertían en enormes bolas de energía que se lanzaban hacia su flota, la vista era a la vez fascinante y aterradora. «Prepárense para el impacto», gritó por el comunicador. La nave se estremeció violentamente cuando los torpedos de plasma hicieron contacto, iluminando el espacio circundante con un destello brillante. Los escudos aguantaron, apenas, pero Axel pudo sentir un nudo apretándose en su estómago. Su mirada se dirigió a las lecturas del estado de la flota. Las cifras estaban cayendo demasiado rápidamente, los escudos no aguantarían mucho más. «Devuelve el fuego», ordenó. Otro zumbido resonó a través del Leviatán cuando comenzó a cargar sus cañones Mach una vez más. Otras naves del Battle Group Tango siguieron su ejemplo, con energía invisible pulsando a través de sus enormes armazones en preparación para otro contraataque. Como si fuera una señal, el zumbido alcanzó su crescendo y una ráfaga de rondas Mach corrió a través del vacío, apuntando directamente a la flota Covenant que avanzaba. Brillantes chispas de luz estallaron contra el oscuro lienzo del espacio cuando las balas encontraron sus objetivos. Pero estas eran naves Covenant más poderosas, dejando que las rondas Mach destruyeran solo dos de las naves. «Necesito que esos bombarderos vuelvan a volar». Axel ordenó con urgencia por sus auriculares, observando cómo otra ola de torpedos de plasma se acercaba a ellos. «Almirante, los bombarderos están lejos», declaró Avia. «Centrad todo el fuego en la nave capital alienígena líder», gritó Axel, agarrando con más fuerza los apoyabrazos de su silla de mando. El Leviatán se estremeció bajo él cuando más torpedos de plasma impactaron contra sus escudos. Un silencio invadió la cubierta de mando mientras esperaban el resultado de su desesperado ataque. De repente, estalló una ovación cuando la pantalla principal mostró una brillante explosión donde solía estar la formidable nave Covenant. Los bombarderos habían alcanzado con éxito algunos sistemas críticos, inutilizándolos y dejándolos a la deriva.
Pero también junto a él uno de los escudos de la fragata estaba caído y fue alcanzado por otra andanada de torpedos de plasma cuando explotó matando a cualquier tripulación restante a bordo. Almirante, hay botes salvavidas flotando alrededor del lugar donde explotó la fragata, informó Avia. Evacúe a los supervivientes de los restos inmediatamente, ordenó Axel, y lleve a esos bombarderos dañados a un lugar seguro. Avia rápidamente transmitió las órdenes. Al mismo tiempo, Avia acaba de recibir buenas noticias. Almirante, la evacuación está completa, informó Avia. Axel soltó un suspiro que no se había dado cuenta que había estado conteniendo. Bien. Ordene a todas las naves restantes que retrocedan y se reagrupen en el punto de reunión Alfa. Dijo Axel mientras enviaba las coordenadas a las otras naves. Entendido, almirante, respondió Avia, e inmediatamente transmitió las órdenes. Almirante, gritó Avia, los últimos de nuestros bombarderos están regresando. Están muy dañados pero deberían regresar. Bien, dijo Axel mientras daba un suspiro de alivio, ahora ordena a todas las naves del UNSC que salten lejos. Avia rápidamente transmitió su orden provocando una oleada de actividad en la cubierta de mando. Rápidamente, uno a uno, los barcos de Battle Group Tango y Yankee comenzaron a desaparecer, dejando atrás el desolado campo de batalla lleno de escombros y ecos de un feroz conflicto. Axel fue el último en salir para asegurarse de que todas las naves salieran del sistema. Mientras tanto, las fuerzas del Covenant se reagruparon y se prepararon para cristalizar el planeta para los humanos restantes. Es posible que el Covenant haya ganado la batalla, pero Axel se aseguró de que cientos de miles de personas escaparan antes de que el Covenant pudiera matarlos. N/T, según. Halo, la caída del alcance. Halo, Fall of Reach, campo de entrenamiento. Y Halo, la guía visual esencial. Harvest tenía una población de aproximadamente 3 millones. Pero también en el libro. Halo, cosecha de contacto. Se afirma que Harvest tenía una población de alrededor de 300.000 habitantes, así que elegí la de 300.000 habitantes, pero en el futuro no espero que mucha gente sobreviva al vidriado. Capítulo 36. El almirante Garner se dirigió a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU y afirmó con firmeza: comencemos. Tenemos noticias graves que informar. Las palabras del almirante Garner flotaron en el aire mientras se dirigía al grupo. Como todos sabemos, nuestras negociaciones con el pacto sobre la cosecha no tuvieron éxito hace unos días, afirmó sombríamente, y el resto de los miembros asintieron solemnemente mientras recordaban los detalles del informe. Hace apenas unas horas habíamos perdido contacto con Harvest. Había recibido el mensaje del almirante Parangoski, dijo el almirante Garner mientras todos los ojos se volvían hacia el almirante Parangoski. La almirante Parangoski asintió mientras comenzaba a explicar: después de las negociaciones fallidas sobre Harvest, el Covenant se había retirado del sistema, o eso pensábamos hasta que perdimos la comunicación con ellos hace aproximadamente 18 horas. Envié el mensaje al almirante Garner ya que parecía sospechoso. Que después de los recientes acontecimientos acabamos de perder comunicación con una colonia entera, explicó la almirante Parangoski mientras continuaba. Sin embargo, ni siquiera 30 minutos después de enviar el mensaje, el almirante Wood se comunicó con CENTCOM diciendo que no era solo una pérdida de comunicaciones sino que el Covenant estaba atacando a Harvest. Entonces CENTCOM envió al grupo de batalla Yankee para investigar estas afirmaciones pero también para ayudar al almirante Wood si sus afirmaciones eran ciertas. Garner movió su mirada de Parangoski al mapa estelar holográfico en el centro de la mesa. La ubicación de Harvest parpadeó siniestramente. ¿Y el grupo de batalla Yankee?, preguntó, su voz firme a pesar del creciente nudo de inquietud en su estómago. La expresión del almirante Parangoski se suavizó cuando respondió: inicialmente, no tuvimos contacto con ellos durante varias horas. Sin embargo, hace aproximadamente 4 horas, recibimos mensajes tanto del grupo de batalla Yankee como del grupo de batalla Tango del almirante Woods informando que se vieron obligados a evacuar el planeta. Y retirada debido al armamento y barcos avanzados del Covenant. El informe indica que todos los colonos pudieron escapar, pero hubo algunas bajas durante el proceso de evacuación. En este momento, se desconoce el número exacto de supervivientes. La tensión en la habitación aumentó notablemente, una niebla fantasmal de inquietud que se apoderó de cada persona presente. Los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU no eran ajenos a los conflictos y los desastres, pero la escala de este reciente evento provocó escalofríos incluso en los veteranos más acérrimos. Hubo primer contacto con los extraterrestres y ni siquiera había pasado un mes y ahora estaban en guerra con ellos. Entonces, dijo el almirante Garner después de unos dolorosos momentos de silencio, podemos asumir que el Covenant ha declarado la guerra a la humanidad. La cruda realidad de su declaración provocó un escalofrío en todos los presentes.
El silencio llenó la habitación una vez más hasta que el almirante Parangoski volvió a hablar. Estamos seguros de ello. La magnitud de tal ataque es una clara declaración de guerra. Si este es el caso, entonces necesitamos preparar una flota para recuperar Harvest del Covenant, anunció el jefe de operaciones navales, el almirante Jackson. El general Black de la Infantería de Marina, el general Stone de la Fuerza Aérea y el general Graham del Ejército coincidieron con la declaración del almirante Jackson. Los extraterrestres habían iniciado acciones hostiles hacia ellos, dejándolos sin más remedio que tomar represalias en defensa propia. ¿Cuánto tiempo llevará preparar una operación conjunta para retomar Harvest?, preguntó el almirante Gardner al almirante Jackson. Primero tendríamos que obtener información sobre la batalla entre el grupo de batalla Tango, el grupo de batalla Yankee y la flota Covenant. Luego, usando esa información podemos tener una idea de la fuerza de la flota enemiga y enviar una fuerza considerable para destruir las fuerzas Covenant y retomar el control. Cosecha, explicó el almirante Jackson. El almirante Gardner asintió al escuchar su respuesta. Muy bien, me comunicaré con el almirante Woods y le pediré los datos de la batalla. Una vez que lo tengamos podré determinar el plazo exacto, pero hasta el momento no tenemos ninguna información sobre el enemigo, añadió el almirante Jackson. Esa es una buena idea, almirante Jackson, pero también debemos decidir las recompensas para Battle Group Tango y Battle Group Yankee, ya que acaban de salvar a una colonia entera de caer en manos enemigas. Y el almirante Woods debería ser elogiado por su previsión, dijo el almirante Parangoski. El almirante Gardner asintió. Estoy de acuerdo, pero todavía no podemos ascenderlo, así que ¿qué haremos?, preguntó el almirante Gardner. El General Black fue el primero en hablar sobre este asunto. ¿Qué tal si emitimos cartas de recomendación para los almirantes y sus grupos de batalla? ¿Y otorgamos medallas a los involucrados? Estoy de acuerdo con esta propuesta, ya que no podemos darles una ceremonia abiertamente, ya que estoy seguro de que queremos mantener esto en secreto para el público. Por mucho que me gustaría felicitarlos abiertamente por sus esfuerzos, no podemos arriesgarse a que esto se haga público, dijo el general Graham. Los otros miembros estuvieron de acuerdo con esta afirmación, ya que no creían que este conflicto fuera lo suficientemente grande como para anunciarlo al público. Acababan de perder una sola colonia y no querían correr el riesgo de que el pánico se extendiera por toda la tierra y las colonias. Muy bien, entonces está arreglado, el Battle Group Tango y el Battle Group Yankee serán elogiados y recibirán medallas por sus esfuerzos, anunció el almirante Gardner. Además, me alegro de que haya enviado el mensaje al almirante Woods también, ya que no hubiera pensado que el planeta estaba bajo ataque, dijo el almirante Gardner hablando con el almirante Parangoski. El almirante Parangoski se burló de esta afirmación. No le envié nada al almirante Woods. Las cejas del almirante Gardner se arquearon ante esta declaración. Entrelazados en confusión. ¿Qué? ¿Pero acabas de decir? Dije, interrumpió ella, con su mirada helada fija firmemente en él, que yo te envié el mensaje a ti, Gardner. No a Woods. Entonces, ¿cómo recibió el mensaje?, preguntó el almirante Gardner. Probablemente lo interceptó, ya que se envió algo de lo que hablaré con él, pero no me sorprende esto, ya que para alguien como él interceptar mensajes de alta prioridad no es nada. De hecho, probablemente lo hizo con una IA, explicó el almirante Parangoski. El ceño del almirante Gardner se hizo más profundo. Eso es una grave violación de la seguridad y del protocolo, afirmó. Estoy de acuerdo, dijo firmemente el almirante Parangoski, pero no olvidemos que sus rápidas acciones salvaron innumerables vidas. No lo excusa, pero sí lo pone en perspectiva. Intervino el general Stone, tamborileando con los dedos sobre la superficie de la mesa. Mientras tanto, deberíamos aumentar nuestras medidas de seguridad para evitar que se produzcan más accesos no autorizados. Revisaré sus acciones por ahora, pero pronto lo castigaré por violar la seguridad del CSNU, afirmó el almirante Gardner. De todos modos, creo que todos tenemos trabajo que hacer y preparativos que hacer, anunció el almirante Gardner, poniéndose de pie. Todos asintieron con la cabeza, levantándose de sus asientos y alejándose de la mesa. El almirante Gardner permaneció sentado un momento más, siguiendo con los ojos el contorno holográfico de Harvest que ahora no veían. No sabía qué tan fuertes eran los Covenant, pero el UNSC no retrocedería en una pelea. Mientras tanto, volvamos a Axel, que ya había regresado a Algolis. Ya habían llegado transportes para llevar a los civiles a las colonias del interior. Algolis no era exactamente un planeta capaz de albergar a cientos de miles de personas, por lo que debían ser llevadas a las colonias interiores donde había abundante espacio y comida para ellas. El grupo de batalla Yankee liderado por el almirante Nicholas Holt estaba en reparaciones, ya que no tenían escudos de energía como el grupo de batalla de Axel. Habían perdido 2 barcos durante la batalla, mientras que Axel solo había perdido una fragata.
Los otros barcos del Barrow Group Yankee tenían marcas de quemaduras de plasma en sus cascos y algunos incluso tenían secciones del barco que se perdieron. Afortunadamente, pudieron sellar secciones de la nave para poder ir a velocidad warp porque si no, se habrían quedado atascados ya que saltar a velocidad warp sin sellar las partes abiertas del casco haría que la nave se rompiera por completo una vez que entraran. Velocidad de la luz. También se pensó en las mejoras que Axel implementó con Warcraft. Lo hizo para que los barcos construidos con un motor warp también estuvieran equipados con métodos avanzados para sellar grietas en el casco en situaciones de emergencia. Axel, por otro lado, estaba revisando los datos que obtuvo durante la batalla para analizar qué tan poderoso sería el reactor que tendría que fabricar para poder alimentar los escudos de energía de la nave. Solo un golpe del Covenant Cruiser provocó que el barco cayera tremendamente. Solo sobrevivieron gracias a la rápida recarga de los escudos de energía. Mientras estaba ocupado con esto, el almirante Jackson se puso en contacto con él y lo elogió por sus acciones. Su rapidez de pensamiento y su resistencia bajo fuego han salvado vidas, almirante Woods, dijo. Si bien la pérdida de Harvest duele, el hecho de que hayamos logrado evacuar a tantos es un testimonio de sus capacidades. Debido a esto, el grupo de batalla Tango recibirá un elogio y medallas por sus acciones. Gracias, almirante, respondió Axel. Mientras tanto, la razón por la que los llamé fue para solicitar los datos de la batalla para que podamos organizar una fuerza para retomar Harvest del Covenant, solicitó el almirante Jackson. Por supuesto, lo enviaré ahora mismo, dijo Axel mientras le ordenaba a Iván que enviara los datos. Después de unos segundos, el almirante Jackson recibió los datos. Gracias, almirante, estos datos nos ayudarán a planificar esta operación futura para recuperar Harvest. Ahora tengo asuntos urgentes que abordar y estoy seguro de que usted también tiene cosas que hacer. Te dejo con eso, dijo el almirante Jackson mientras la imagen holográfica de él desaparecía. Axel continuó estudiando los datos para encontrar formas de mejorar el escudo de energía y potencialmente encontrar una manera de contrarrestar los torpedos Covenant's Plasma. Capítulo 37. Axel y Battle Group Tango recibieron prestigiosas medallas por sus heroicos esfuerzos en la peligrosa evacuación de Harvest, una misión que salvó las vidas de aproximadamente 300.000 almas de quedar a merced del Covenant. Entre los numerosos elogios de Axel se encuentran la medalla por servicio distinguido de la Marina, la medalla por servicio distinguido de la Defensa y una codiciada estrella de oro. Cada miembro de su tripulación, procedente de diversas ramas del servicio, también fue reconocido por su valentía, con honores como la Legión de Mérito, la Cruz del Servicio Marino, la Cruz del Servicio de la Fuerza Aérea, la Cruz del Servicio de la Marina y más. El grupo de batalla Yankee también recibió sus propias medallas y demás por su contribución en la batalla y sus esfuerzos en la evacuación de Harvest. También fueron los que sufrieron la mayor cantidad de bajas debido a su falta de escudos de energía, lo que se había convertido en un tema candente dentro del Consejo de Seguridad del UNSC, ya que los escudos de energía en los barcos demostraron su capacidad para salvar vidas y preservar el barco. La gran ceremonia, celebrada en el máximo secreto en Algolis, permaneció oculta al público, un testimonio de la naturaleza clandestina de sus valientes esfuerzos. En esta trascendental ocasión, cada miembro del Battle Group Tango disfrutó del privilegio de servir bajo el liderazgo indomable de Axel, guiándolos infaliblemente hacia el triunfo en medio del caos de la batalla. Los nuevos reclutas que se habían unido después de los anteriores despliegues de Axel en las colonias exteriores se consideraban afortunados de formar parte de una empresa tan monumental. Aunque todavía estaban relativamente verdes, habían demostrado su valía bajo el fuego del Covenant, ejecutando sus deberes con dedicación inquebrantable. En medio del júbilo de haber sido condecorado por su inquebrantable valentía, Axel recibió otra noticia trascendental de parte de Catherine: estaba embarazada. Si bien no fue del todo inesperada, esta revelación llenó el corazón de Axel con una abrumadora oleada de alegría y afecto. Catherine también sonrió de felicidad al presenciar el brillo amoroso en los ojos de Axel al escuchar su proclamación. Catherine, que ya estaba satisfecha por la anterior muestra de afecto de Axel hacia ella, ahora se sentía aún más eufórica ante la perspectiva de convertirse en madre. Sin embargo, entrelazada con su alegría había una innegable curiosidad por la repentina aparición del Covenant. A lo largo de los siglos, la humanidad nunca se había topado con seres extraterrestres, por tanto, la llegada de estos alienígenas hostiles fue un acontecimiento profundo y desconcertante. Incapaz de reprimir su naturaleza inquisitiva, Catherine no pudo evitar reflexionar sobre la marcada diferencia entre la genética Covenant y la composición del genoma humano. El enigma de su existencia encendió en ella el deseo de desentrañar los secretos detrás de esta especie alienígena y comprender las implicaciones que tenía para el futuro de la humanidad. Mientras tanto, el almirante Axel se encontró lidiando con una oleada de curiosidad similar, aunque con un enfoque más estratégico que una investigación científica.
Su mente estaba consumida por los asuntos urgentes que tenía entre manos, los meticulosos preparativos para futuros enfrentamientos, garantizar que cada barco bajo su mando estuviera adecuadamente equipado para hacer frente al implacable ataque del Covenant y preparar a su tripulación para las arduas batallas que se avecinaban. Adelante. Dentro del CSNU, los estrategas militares estudiaron minuciosamente los datos de la escaramuza inicial, buscando desesperadamente patrones en las formaciones de ataque del enemigo. Los oficiales de inteligencia trabajaron incansablemente para desentrañar fragmentos de las comunicaciones del Covenant interceptadas durante la caótica refriega. El Consejo de Seguridad del CSNU se mantuvo decidido en su búsqueda de comprender las tácticas, las comunicaciones y el armamento del Covenant, anhelando asegurar una victoria triunfal en su próximo encuentro. En medio de esta ferviente búsqueda de conocimiento, Axel trabajó incansablemente para mejorar el armamento y las defensas de su grupo de batalla, inspirándose en los datos invaluables obtenidos durante su primer y desgarrador enfrentamiento con el Covenant. Había escaneado meticulosamente las naves Covenant durante la batalla, revelando una fuente de energía diferente a todo lo que la humanidad había visto jamás. Para desbloquear sus secretos y forjar algo aún más formidable, Axel sabía que tenía que desactivar una nave Covenant, abordarla y controlarla para estudiar su tecnología una vez terminada la batalla. Si pudiera conseguir una nave intacta del Covenant, podría profundizar en sus maravillas tecnológicas y crear su propia iteración para ventaja del UNSC. Mientras tanto, Axel trabajó en sus propios proyectos. El Consejo de Seguridad del UNSC había comenzado a implementar parte de la tecnología que Axel había creado, incluido el nuevo blindaje de infantería estándar, blindaje ODST y escudos de energía para las naves del UNSC. Axel aún no había creado los escudos de energía Mark II, por lo que tuvieron que usar la versión actual que era lo suficientemente buena como para mantener viva una nave en batalla, pero no podía soportar tantos golpes del armamento Covenant. Así que durante los siguientes meses eso es exactamente lo que hizo, mediante prueba y error y múltiples pruebas, Axel buscó crear escudos de energía mejorados antes de la siguiente batalla. Durante estos meses, una enorme flota del UNSC se había reunido sobre Reach. Cada nave estaba siendo modernizada con un Warcraft para aquellas que no lo tenían y escudos de energía. El almirante Cole fue seleccionado para liderar la flota para retomar Harvest, mientras que a Axel y al grupo de batalla Tango se les ordenó unirse a la flota cuando llegue ese momento. A medida que Axel profundizaba en sus esfuerzos de investigación y desarrollo, la tensión dentro del CSNU seguía aumentando. Los datos de la primera batalla mostraron cuán superior era la tecnología Covenant en comparación con la tecnología del UNSC. Aún así, todos trabajaron incansablemente para mejorar sus capacidades defensivas y su ventaja estratégica. El Consejo de Seguridad del UNSC utilizó la excusa de un proyecto de revisión de la flota para explicar la reunión masiva de flota sobre Reach. Los meses habían pasado en un borrón de actividad y anticipación mientras Axel supervisaba la integración de los nuevos escudos de energía Mark II en cada nave de su grupo de batalla. El zumbido de la maquinaria y el olor a metal llenaron el aire mientras los técnicos trabajaban las 24 horas del día para garantizar que cada nave del grupo de batalla estuviera equipada con los últimos avances en tecnología de escudos de energía. Finalmente, llegó el día en que la flota del UNSC sobre Reach estaba completamente preparada para la inminente misión de retomar Harvest. Axel estaba en el puente de su nave insignia, el UNSC Leviathan, rodeado por su dedicada tripulación. Se habían estado preparando para este próximo encuentro con el Covenant durante los últimos meses. Con una respiración profunda, Axel dio la orden al grupo de batalla Tango de unirse a la flota del almirante Cole en su viaje hacia la victoria. El zumbido de los motores reverberó a través de la nave mientras tomaban rumbo, listos para enfrentar cualquier desafío que les aguardara en su búsqueda para hacer retroceder la amenaza Covenant y recuperar Harvest. Mientras Battle Group Tango saltaba a una velocidad vertiginosa, la mente de Axel estaba concentrada y resuelta, su corazón lleno de una resolución inquebrantable de derrotar al Covenant en esta segunda batalla. Si bien nunca lo dijo en voz alta, era seguro decir que hasta ahora había estado dirigiendo el destino de la humanidad hacia la victoria, y que no se detendría ante nada para asegurar un futuro en el que los humanos prevalecieran contra el Covenant. Una vez que llegó su grupo de batalla, todos los barcos se alinearon con la flota del almirante Cole y trazaron su rumbo para la cosecha. Y así, con coraje en sus corazones y determinación en sus almas, la flota de Axel y el almirante Cole avanzó hacia un destino incierto pero prometedor, unidos en un propósito y obligados por el deber de proteger todo lo que amaban. Capítulo 38. N/A, decidí publicar el capítulo temprano hoy, espero que lo disfrutes. John, la voz de Callie chisporroteó a través del enlace de comunicación, sus palabras estaban llenas de urgencia y determinación, ella es Callie. Nos estamos acercando rápidamente al punto alfa.
Con cada paso calculado, Calais guió a un grupo de Spartans a través de los pasillos tenuemente iluminados, sus armaduras brillaban débilmente en la tenue iluminación. Cada Spartan se movía con una gracia sincronizada, sus años de entrenamiento riguroso eran evidentes en sus movimientos fluidos y su enfoque inquebrantable. Entendido, Calais, respondió John, con voz firme y tranquila. A medida que se adentraban más en la fortaleza enemiga, su entorno se volvía cada vez más siniestro. El silencio fue interrumpido por el sonido de movimiento en el pasillo. Calais hizo una pausa, sus agudos ojos escanearon las inmediaciones en busca de posibles amenazas. Dispárense en abanico, ordenó, su voz apenas era más que un susurro. Los Spartans obedecieron inmediatamente, dispersándose por el pasillo mientras mantenían su formación vigilada. Sus sentidos se intensificaron mientras revisaban rápidamente cada puerta y esquina en busca de cualquier señal de actividad enemiga. Cuando Calais se acercaba al final del pasillo, una luz cegadora de repente inundó el pasillo. Ella rápidamente se puso a cubierto detrás de un arco. El eco familiar de los pasos enemigos llenó sus oídos mientras agarraba su arma con más fuerza. La voz de John llegó a través del enlace de comunicación una vez más. Estamos en posición, afirmó con determinación inquebrantable. Listo cuando tú lo estés, Calais. Con una respiración profunda para estabilizarse, respondió sin ningún indicio de miedo en su voz. Listo. El silencio volvió a reinar en el oscuro corredor mientras cada Spartan se preparaba para lo que estaba por venir. Ahora. La orden urgente de John crujió a través del enlace de comunicación, cortando la tensión en el pasillo oscuro. Los espartanos avanzaron con las armas listas y sus armaduras brillando en la penumbra. Una repentina ráfaga de disparos resonó por el pasillo, las balas pasaron silbando junto a Calais mientras ella se agachaba y se escondía detrás de un refugio. El enemigo se acercaba rápidamente y sus pasos golpeaban el suelo de metal. «Llévatelos», gritó Calais, su voz feroz e inquebrantable. Los Spartans entraron en acción, desatando una andanada de fuego de respuesta con precisión milimétrica. Explosiones sacudieron el corredor cuando detonaron granadas, enviando escombros volando y sombras bailando en las paredes. El aire se llenó del olor acre del humo y del metal quemado. La voz de John atravesó el caos, fría y serena. «Sigue moviéndote». Con un gesto de determinación, Calais hizo una señal para el asalto final. Los espartanos cargaron hacia adelante como uno solo, sus movimientos sincronizados y mortales. Cada disparo fue preciso, cada golpe asestado con fuerza calculada. En un torbellino de violencia y velocidad, el enemigo cayó ante ellos, sin rival para el implacable ataque de los espartanos. La victoria fue rápida y brutal, dejando solo silencio a su paso mientras avanzaban hacia su siguiente objetivo. Objetivo a la vista, informó Calais, con los ojos fijos en la enorme puerta de acero al final del pasillo. Preparándose para violar. La copia de Calais se acerca a tus 6, dijo John mientras él y su equipo de Spartans se acercaban desde donde Calais y su equipo acababan de despejar el camino. ¿Listo?, preguntó John, acercándose a Calais, su gran figura eclipsaba su forma esbelta. Kelly asintió con firmeza, su ardiente determinación inquebrantable. Siempre, respondió ella simplemente. Con un movimiento de su mano, dos Spartans se adelantaron y colocaron cargas explosivas en la pesada puerta de acero. Rápidamente se retiraron para ponerse a cubierto, sus pasos sincronizados con los del otro. Incumplimiento en 3, 2, 1. La voz de Calais era firme y tranquila. Una explosión ensordecedora resonó por el pasillo cuando las cargas detonaron, abriendo un enorme agujero en la puerta de acero. Fragmentos calientes de metal retorcido volaron en todas direcciones, chocando contra las paredes cercanas o rebotando inofensivamente en sus resistentes armaduras. No hay tiempo que perder, ordenó Calais mientras guiaba a sus Spartans a través de la brecha para fumar. Ojos abiertos y cabeza gacha. En el interior, las luces rojas de emergencia parpadeaban siniestramente contra las duras superficies metálicas de un centro de mando. Varios combatientes enemigos quedaron atónitos por la entrada explosiva. Sin embargo, otros comenzaron a recuperar el equilibrio y se unieron en un esfuerzo por defender su fortaleza. Comprometer. La orden de John surgió a través del enlace de comunicación, provocando otra ronda de caos de precisión. Kelly era imparable mientras se adentraba en la refriega, su arma rugía con intenciones mortales. Su equipo hizo lo mismo, moviéndose como depredadores entre sus presas, en silencio excepto por el canto mortal de sus armas. Uno por uno, los defensores fueron aniquilados y sus débiles intentos de represalia fueron ahogados en la atronadora sinfonía de disparos y explosiones. Claro. Llegó la llamada de Calais, su voz resonando con determinación triunfante. A su alrededor, los restos del enemigo yacían esparcidos sobre el frío suelo de metal, su última resistencia aplastada bajo el poder de los espartanos.
Mantén la posición, ordenó John mientras se acercaba a una gran consola cerca del fondo de la habitación. Sus manos se movieron rápidamente sobre el complejo conjunto de botones e interruptores, sus ojos escaneando múltiples flujos de datos simultáneamente. Kelly observó mientras John trabajaba para obtener información sobre el paradero de otras bases insurrectas, su principal objetivo de misión desde el principio. Entendido, anunció John unos minutos más tarde. Sus dedos recorrieron la consola por última vez antes de asegurar un pequeño chip de datos. Se volvió hacia Kelly y lo levantó para que ella lo viera. Misión cumplida. Kelly asintió al ver el chip de datos en la mano de John. Salgamos, ordenó, mientras ya establecía las coordenadas para la extracción en su enlace de comunicación personal. Como uno solo, salieron del centro de mando, dejando tras de sí nada más que destrucción y silencio a su paso. Sus pasos resonaron al unísono contra el suelo de metal y luego se desvanecieron mientras desaparecían en la oscuridad. Después de unos minutos llegaron a una brecha en las instalaciones donde esperaba un Pelican. Cada Spartan abordó el Pelican y tomó asiento. Una vez que todos los Spartan estuvieron dentro, las puertas se cerraron y el Pelican regresó al cercano crucero ligero Halcyon. Mientras tanto, cerca de Harvest, la flota del almirante Cole había salido de la velocidad Warp dentro del sistema. Inmediatamente después de salir de Warp, la flota de 40 naves del UNSC se encontró con una flota Covenant de 20 naves. Y una de esas naves tenía un tamaño enorme en comparación con lo que el CSNU había visto antes. Axel sabía que este era uno de los superdestructores del Covenant que resultaría ser un problema para la flota del UNSC debido a su potencia de fuego y sus defensas. Los otros barcos de la flota Covenant consistían en destructores, cruceros, corbetas y fragatas. Y ya habían comenzado a girar hacia la flota del UNSC, por lo que el almirante Cole ordenó a la flota atacar. Cuando las naves del UNSC comenzaron su asalto, el cielo se iluminó con ardientes rayos de armamento, iluminando la oscuridad del espacio. La flota Covenant respondió de la misma manera, y pronto el campo de batalla celestial ardió con rastros de plasma y misiles. Apunten a sus motores, ladró el almirante Cole en su enlace de comunicación. Necesitamos acabar con ese superdestructor. En respuesta, una andanada de misiles arqueros se alejó de las naves del UNSC, corriendo hacia la enorme nave alienígena. Un destello brillante marcó su impacto, pero el superdestructor permaneció intacto, sus escudos brillaron mientras absorbían la peor parte del ataque. Los escudos aguantan. Llegó el informe de uno de los oficiales del barco. Entonces tenemos que golpearlos más fuerte. Cole respondió ferozmente. Entendido, señor, respondió Axel. Estaba a bordo del UNSC Leviathan, preparándose para su propio asalto. Ordenó a su tripulación que cargara su propio arsenal de misiles y artillería pesada. Esta fue la oportunidad para él demostrar los nuevos cañones automáticos que se crearon para contrarrestar el poderoso armamento de plasma del pacto. Todos, prepárense para atacar esa nave Covenant. Axel ordenó por él. Intercomunicador del barco. El Leviatán, un monstruoso gigante de acero y armamento, avanzó, sus poderosos motores lo impulsaron directamente hacia la flota Covenant. Disparen todos los cañones, ordenó. El barco se estremeció cuando los nuevos cañones automáticos descargaron su mortífera carga. Una serie de proyectiles de energía devastadores se lanzaron a través del vacío, brillando al rojo vivo contra el telón de fondo de estrellas y planetas distantes. El escudo del superdestructor parpadeó bajo la granizada de proyectiles de energía, pero aguantó obstinadamente. Sin embargo, algunos golpes lograron atravesar el escudo. Golpe directo, gritó un oficial por encima del estrépito. Sus escudos están empezando a ceder. Axel no perdió tiempo en aprovechar esta ventaja. Todos los barcos, transmitió a la flota, concentren el fuego en el superdestructor. Está flaqueando. Casi simultáneamente, docenas de naves del UNSC dirigieron sus disparos hacia el gigante alienígena. Los escudos del superdestructor parpadearon y se deformaron bajo el implacable asalto, pero no cedieron. Lanzad todo lo que tenemos. Axel ordenó con severa resolución grabada en su rostro. A su orden, una ráfaga de misiles Archer y cañones automáticos atravesó el espacio hacia el gigante. Por un momento, pareció como si el tiempo se hubiera detenido, luego se produjo otro destello brillante cuando innumerables detonaciones iluminaron sus escudos. Esta vez, sin embargo, el superdestructor no pudo aguantar. Sus escudos se doblaron y fallaron bajo el ataque de los misiles Archer y el fuego de los cañones automáticos. En un instante se produjo una devastación indescriptible en su casco. Los escudos del superdestructor habían fallado y ahora era vulnerable al poder concentrado de la flota del UNSC. Su corpulenta forma se vio envuelta en una tormenta de explosiones, cada una de las cuales desgarró su alguna vez invencible casco.
Los incendios ardieron en su superficie cuando los sistemas internos se rompieron y destruyeron. Sigue disparando, no cedas. La voz del almirante Cole llenó el oído de Axel, su decidida orden impulsó el asalto. El superdestructor se tambaleó bajo el bombardeo inquebrantable. Otra andanada de misiles Archer salió de los tubos de disparo de las naves del UNSC, sus estelas de fuego cortaron el espacio para chocar con el asombroso gigante. El superdestructor se estremeció violentamente con cada impacto sucesivo, y cada explosión comprometía aún más su integridad. Los escudos de energía resistieron el contraataque de la flota Covenant, permitiendo a la flota del UNSC recibir el impacto directo de las naves más pequeñas. Pero tuvo un costo, ya que ya habían perdido 8 naves ante la flota Covenant mientras solo se concentraban en el superdestructor en este momento. Prepárense para maniobras evasivas, ordenó Axel, sin dejar de mirar la pantalla que mostraba el deteriorado superdestructor. Sabía muy bien que los enemigos desesperados eran peligrosos. La tripulación obedeció inmediatamente, preparándose para cambios violentos en el impulso mientras el Leviatán se movía para esquivar el fuego de represalia de la flota Covenant. El enemigo está respondiendo al fuego, informó uno de sus oficiales, con voz tranquila a pesar de la escena caótica que se desarrollaba ante ellos. Pero la atención de Axel permaneció únicamente en el superdestructor. Mantén el fuego, bramó por encima del clamor de la batalla que llenaba el puente. De repente, una luz brillante emanó del interior del superdestructor. Rápidamente se hizo más brillante y más grande hasta que consumió todo el recipiente y algo más. La luz era cegadora, lo que obligó a Axel y a la tripulación a protegerse los ojos. La pantalla principal del puente se atenuó automáticamente para proteger los sensores de la abrumadora luminiscencia. El silencio que siguió fue inquietante, solo roto por el suave zumbido de los sistemas de la nave y la respiración agitada de sus ocupantes. Luego vino la onda expansiva. Golpeó como una supernova, lo suficientemente poderosa como para sacudir a toda la flota del UNSC. La fuerza de la explosión derribó a los miembros de la tripulación que no estaban asegurados, y las alarmas comenzaron a sonar en todo el barco, haciendo eco inquietantemente en el silencio atónito que siguió. Lentamente, Axel abrió los ojos. La pantalla táctica era un lío de contornos estáticos e inconexos, sus sensores luchaban por recuperar el equilibrio después de haber sido cegados por la explosión. A pesar de esto, una cosa estaba clara, donde una vez hubo un formidable Superdestructor Covenant, ahora no había nada más que un campo de escombros. Lo logramos, habló un oficial con incredulidad, su voz apenas era más que un susurro. Derribamos el superdestructor. No te distraigas, ahora todas las naves enfocan el fuego en la flota Covenant restante, ordenó Axel. Su voz se escuchó a través del frenético puente, un bastión de autoridad en medio del caos. Los oficiales obedecieron inmediatamente, su atención pasó del destruido superdestructor a las naves Covenant restantes. Dile a todas las naves que mantengan maniobras ofensivas, ordenó Axel, mientras sus ojos recorrían la pantalla táctica. Adelante, señor, respondió su oficial de comunicaciones, difundiendo rápidamente sus órdenes por toda la flota. El Leviatán se sacudió violentamente al chocar con las naves Covenant restantes. Sus cañones automáticos cobraron vida una vez más, enviando una andanada de rondas de energía hacia el enemigo. Parecía como si el Covenant hubiera descubierto que nave del UNSC representaba la mayor amenaza y habían comenzado a apuntar al Leviatán. Si bien el Leviatán era un portaaviones de nombre, Axel se había modernizado para poder mantenerse firme. El almirante Cole observó con asombro cómo el Leviatán lideraba asertivamente la batalla y motivaba a las otras naves del UNSC a seguir luchando. A lo largo de su carrera, nunca había visto a un transportista asumir un papel tan importante, pero ahí estaba, sucediendo ante sus ojos. Sin el superdestructor, la flota del UNSC liderada por el almirante Cole logró ganar la batalla y hacer que el Covenant huyera. De las 20 naves Covenant, solo 5 pudieron escapar, mientras que en el lado del UNSC 12 naves se perdieron durante el enfrentamiento. Para Axel, estas cifras fueron decepcionantes, ya que sentía que podrían haberse reducido a un solo dígito y se podrían haber salvado más vidas. Pero este era el precio a pagar en la guerra y era algo que vería una y otra vez. Capítulo 39. Después de ganar la batalla, el almirante Cole había ordenado una búsqueda de supervivientes de las naves perdidas del UNSC. Después de eso, finalmente dirigió su atención a Harvest. Lo que esperaba ver eran sus exuberantes continentes verdes y sus océanos azules. Pero en cambio, lo que vio fue algo completamente diferente. Harvest ahora parecía una tundra helada incapaz de sustentar vida. Esta fue la misma reacción de las otras naves del UNSC que vieron el planeta. Antes estaban tan preocupados con la batalla que no tenían la oportunidad de mirar realmente a Harvest y notar la diferencia.
Almirante, los escaneos orbitales muestran que el Covenant llevó a cabo un bombardeo de plasma del planeta. Cualquier estructura o agricultura que alguna vez estuvo en el planeta ahora es solo un montón de escombros, informó la IA Sekhmet de la nave. También estoy detectando actividad Covenant en la superficie del planeta. Aún hay actividad Covenant en el planeta, se dijo el almirante Cole. Regresaron aquí para recuperar Harvest y todavía estaban lejos de su objetivo. Sekhmet, dile al mayor Harris que prepara sus marines para el aterrizaje, aterrizaremos lejos de donde se concentra la actividad del Covenant y estableceremos bases de operaciones avanzadas. Desde allí comenzaremos a erradicar la presencia del Covenant en la superficie. Y haremos que los Spartans se desplieguen con las tropas también. Ordenó el almirante Cole. Sí, almirante, respondió Sekhmet, su voz digital resonó en la sala de control. La figura de la IA parpadeó como un espejismo en la pantalla holográfica, proyectando un brillo etéreo en los rostros curtidos del almirante y su tripulación. Entendido, almirante. Estaremos listos para los procedimientos de aterrizaje en poco tiempo. La voz del mayor Harris chisporroteó a través del intercomunicador, una señal de determinación en su tono. Desde su posición ventajosa en el puente, el almirante Cole observó cómo las naves del UNSC comenzaban su descenso hacia Harvest. El otrora exuberante planeta era ahora un páramo árido, envuelto en un velo de hielo y nieve. Era una visión escalofriante, pero tenían una misión que completar. Sekhmet, la voz del almirante Cole era firme como el acero. Coordine con los equipos de tierra, quiero informes actualizados sobre el movimiento del Covenant cada media hora. Sí, almirante, respondió secamente Sekhmet, su forma holográfica brillando mientras desaparecía momentáneamente para cumplir sus órdenes. Los minutos transcurrían lentamente mientras las flotas descendían hacia la tundra helada. Ocasionalmente, Sekhmet aparecía con actualizaciones sobre la actividad del Covenant y el mayor Harris respondía con ajustes en su estrategia de aterrizaje en consecuencia. El mayor Harris había encontrado un lugar ideal para establecer una base y no perdió el tiempo en establecer áreas de aterrizaje para que aterrizaran los Pelicans y otros aviones. Las espadas largas volaban alrededor del planeta y quedaban atrapadas en peleas aéreas con las propias Vansees del Covenant. Lento pero seguro, las fuerzas del UNSC comenzaron a reclamar la tierra infestada de extraterrestres. Surgieron tiendas de campaña, refugios temporales contra el duro paisaje. Sekhmet llamó de nuevo, con la mirada fija en la pantalla holográfica que mostraba la operación terrestre. Dame una actualización sobre el mayor Harris y sus hombres. Adelante, almirante, respondió Sekhmet rápidamente. Su imagen parpadeó mientras accedía a los datos de la zona de aterrizaje. Mientras tanto, como para burlarse de su progreso, una ráfaga de viento particularmente feroz barrió el desierto helado, llevando consigo una ráfaga de copos de nieve. La otrora pacífica cosecha ahora parecía un mundo extraño, hostil y poco atractivo. Cuando la agitación disminuyó, la atención de Cole se centró nuevamente en Sekhmet, quien había regresado con la actualización solicitada. El mayor Harris informa del establecimiento exitoso de un campamento base, almirante. No se han reportado víctimas hasta el momento. Bien. Sigue monitoreando de cerca todas las actividades, ordenó. Y actualíceme sobre nuestra supremacía aérea. Afirmativo, almirante, comenzó Sekhmet. Nuestras espadas largas se mantienen firmes frente a las Vansees del Covenant. Su superior maniobrabilidad les da una ventaja en estos combates aéreos. El almirante asintió con aprobación mientras continuaba examinando la superficie de Harvest desde arriba. La dura realidad de su situación estaba empezando a asimilarse, esto no iba a ser fácil ni rápido. Continúen los esfuerzos en todos los frentes, ordenó, y su voz resonó en todo el centro de mando. Y ponga al almirante Woods en el enlace de comunicaciones por mí, ordenó el almirante Cole. Sí, almirante, obedeció Sekhmet, su forma holográfica parpadeando mientras trabajaba rápidamente. Después de un momento, Axel apareció en la pantalla. Almirante Woods, saludó Cole, sus ojos severos se encontraron con los proyectados holográficamente de Axel. Confío en que haya sido informado sobre la situación en Harvest. En detalle, almirante, respondió Axel. Parece una especie de bombardeo orbital. Incluso han dejado atrás algunas de sus fuerzas, añadió Cole con gravedad. Hemos comenzado los procedimientos de aterrizaje y hemos establecido un campamento base. El mayor Harris está liderando el esfuerzo terrestre. No me sorprende que mantengan su presencia, señaló Axel, con el rostro tenso por la preocupación. El planeta era un recurso importante para nosotros, podrían estar hurgando en la basura o buscando algo específico. Lo determinaremos muy pronto, declaró Cole con firmeza. Por ahora, nuestro objetivo es eliminar cualquier actividad del Covenant y asegurar la superficie del planeta.
Es por eso que me comuniqué con usted, espero que pueda desplegar algunos MCU en la superficie para ayudar a nuestros marines en la batalla, solicitó el almirante Cole. Era una de las personas que conocía las habilidades del MCU y esperaba utilizarlas para limitar las bajas. Enviaré 2000 MCU para ayudar al mayor Harris, mientras tengo otros asuntos que atender en la superficie, afirmó Axel. Gracias, esta será una valiosa incorporación a nuestras fuerzas. Informaré al mayor Harris sobre los refuerzos y no cuestionaré su decisión de desplegarse en la superficie. Solo asegúrese de mantenerse a salvo y regresar con vida, almirante Cole. Dijo gravemente, fijando su mirada en Axel. Tengo la sensación de que esta guerra está lejos de terminar y necesitamos personas como usted para liderar el camino de la humanidad. Por supuesto, almirante, tomaré precauciones adicionales, dijo Axel mientras la pantalla se apagaba. El almirante Cole se preguntaba mentalmente por qué un almirante necesitaría desplegarse en la superficie, pero luego pensó en que Axel no era un almirante normal. Tenía un poder e influencia considerables debido a sus inventos y también a la reciente creación de escudos de energía que salvaron cientos, si no miles, de vidas durante la batalla. También era jefe de la sección 3, lo que conllevaba más responsabilidades de las que Axel tenía que hacerse cargo. El almirante Cole también confió en Axel para tomar las decisiones correctas. Mientras tanto, en el UNSC Leviatán, Axel se preparaba para su descenso al planeta. Su destino sería una antigua instalación precursora subterránea ubicada en algún lugar de la región polar norte de Harvest. Si Axel recordaba correctamente, contenía un mapa estelar de sistemas estelares cercanos y uno de esos sistemas estelares tenía un mundo escudo Forerunner con información útil que Axel podría usar. Lo acompañaría un destacamento de MCU, Marines y Spartan Team Omega. Lone Swords los escoltaría hacia el lugar junto con algunos Falcons. Axel quería establecer una posición defensiva una vez que llegaran para que pudiera tener tiempo de investigar y estudiar la estructura Forerunner. Si era posible, esperaba encontrar mucha información relacionada con FUAD y otras tecnologías Forerunner avanzadas. Axel se puso su propia armadura y se dirigió al hangar donde abordó un Pelican. En el camino, su apariencia sorprendió a algunos miembros de la tripulación, pero se mantuvieron profesionales y lo saludaron al pasar. Buena suerte, almirante, murmuró uno de los miembros de la tripulación mientras Axel subía a bordo del Pelican. Una vez que todos estuvieron a bordo de sus respectivos Pelican, el piloto lo reconoció con un movimiento de cabeza mientras el motor cobraba vida, levantándolos de la cubierta del hangar y dirigiéndose hacia el paisaje nevado de Harvest. Los Lone Swords cayeron junto a ellos, manteniendo una formación de escolta mientras ellos también se adentraban en la oscuridad del espacio. Capítulo 40. Axel estaba sentado en la parte trasera del Pelican con los otros MCU, los marines y Taylor, que ahora es jefe. Taylor había ascendido de rango gracias a su estrecha conexión con Axel y su ética de trabajo. Aunque Taylor no era un oficial, su función tenía un nivel de autoridad más alto que el de un jefe típico. Asumió constantemente responsabilidades adicionales a las de su puesto, pero se enorgullecía de hacerlo. Algunas otras personas podrían estar un poco descontentas con el hecho de haber estado atrapadas en el mismo lugar con la misma persona durante años, pero él no vio ningún problema en ello y cumplió con sus deberes lo mejor que pudo. Aprendió muchas habilidades, adquirió muchos conocimientos y disfrutó su tiempo en el UNSC, por lo que no vio ningún problema en cómo iban las cosas. Cuando era suboficial de primera, tuvo la oportunidad de convertirse en oficial. Sin embargo, en ese momento rechazó la oferta a pesar de la posibilidad de un salario más alto. No quería lidiar con la política y la burocracia que Axel a menudo enfrentaba como oficial. Pero ahora que lo pensaba, convertirse en oficial podría permitirle acceder a más información y asumir más responsabilidades para ayudar a Axel. Sentada dentro del Pelican, Taylor observó a Axel sentado frente a él. Axel llevaba su armadura personal y se desplazaba por una tableta, probablemente ocupado con otro proyecto como de costumbre. El almirante Taylor llamado Axel levantó la vista de su tableta. Sé que la primera vez no quería hacerlo, pero después de pensarlo mucho quiero convertirme en oficial. Axel miró a Taylor y sonrió un poco ya que finalmente estaba aprovechando esta oportunidad. Bueno, Taylor, ya era hora, respondió, sus ojos arrugándose en las esquinas con diversión. Siempre has tenido el potencial, ¿sabes? Material para oficial, si es que alguna vez vi uno. Hizo una pausa, su mirada se volvió pensativa mientras miraba a Taylor. ¿Pero estás seguro de que esto es lo que quieres, Taylor? Conoces bien los desafíos que traerá. Taylor asintió con firmeza y se encontró con la mirada de Axel de frente. Su determinación era palpable, irradiaba de él, llenando el pequeño espacio del Pelican. Estoy seguro, almirante. Estoy listo para enfrentar cualquier desafío que se me presente. Axel asintió con aprobación ante esta declaración. Ese es el espíritu.
Volvió a mirar su tableta por un momento antes de volver a mirar a Taylor. Entienda esto, ser oficial no se trata solo de dar órdenes o recibir un salario más alto. Se trata de liderar a su gente, tomar decisiones difíciles y apoyarlos pase lo que pase. Lo entiendo, almirante, respondió Taylor sin dudarlo. Su voz tenía una nota de firme convicción que tranquilizó a Axel. Muy bien entonces, dijo Axel asintiendo. Enviaré tus trabajos una vez que regresemos y no pasará mucho tiempo hasta que vayas a la academia. Taylor asintió, su expresión seria. Gracias, almirante. No lo decepcionaré. Sé que no lo harás, Taylor. La sonrisa de Axel regresó, una tranquila confianza que calmó los nervios de Taylor. Había visto esa mirada en los ojos de Axel innumerables veces antes, siempre dirigida a un problema aparentemente insuperable que, sin embargo, Axel había tomado con calma. Esa misma mirada ahora se centró directamente en él, y Taylor sintió una oleada de determinación. El Pelican se balanceó ligeramente al aterrizar y el zumbido grave de los motores se hizo más fuerte a medida que bajaban la potencia. Axel se levantó, aseguró su tableta y luego se puso el casco. Luego se volvió hacia August, el líder del equipo Spartan Team Omega. August, una vez que se abran las puertas, quiero que establezcas una posición defensiva alrededor de la entrada en caso de que el Covenant intente atacar, ordenó Axel. Entendido, almirante, respondió August, su voz firme por el comunicador. Los Spartans del equipo Omega comenzaron a revisar sus armas y equipos con una eficiencia bien practicada, sus movimientos agudos y precisos en el espacio confinado del Pelican. Crearemos un perímetro y mantendremos posiciones hasta que regreses, añadió August, con los ojos fijos en la escotilla trasera mientras comenzaba a bajar lentamente. El equipo Omega salió con sus armas en la mano y comenzó a establecer un perímetro. Habían aterrizado 2 Pelican más, transportando marines y MCU que esperaban más instrucciones de Axel. Sargento, tome 2 escuadrones de marines y un escuadrón de MCU para ayudar al equipo Omega a asegurar el perímetro y haga que los Falcons patrullen el perímetro. Ordenó Axel. Sí, almirante, dijo el sargento mientras cumplía sus órdenes. Luego, Axel se volvió hacia el grupo de 6 MCU y 6 marines que estaban esperando para recibir orden. Marines, una vez que abramos las puertas de esta bóveda, quiero que ustedes 6 vigilen la entrada y se aseguren de que nadie se cuele detrás de mí, ordenó Axel. Notó muchos acantilados que el Covenant posiblemente podría usar para colarse. Los 6 marines asintieron confirmando su orden. Luego, Axel se volvió hacia las puertas de la bóveda y caminó hacia ella seguido por los MCU, los marines y Taylor. Una vez que estuvo cerca, puso su mano en la puerta, sintiendo lo diferente que era la arquitectura forerunner a la del UNSC. Axel trazó los desconocidos jeroglíficos grabados en las pesadas puertas de la bóveda, y sus dedos enguantados captaron los extraños patrones angulares. Fue entonces cuando, de repente, las puertas se abrieron sin que él hiciera nada. Todos los MCU y marines dirigieron su atención hacia la puerta. Taylor se acercó a Axel mientras observaba cómo se abrían las puertas de la bóveda. ¿Hiciste eso, almirante?, preguntó Taylor, ya que tenía curiosidad por saber cómo Axel abrió las puertas. Yo no hice eso, Taylor, respondió Axel mientras daba un paso adelante hacia la bóveda. Al ver esto, Taylor lo siguió inmediatamente y también lo hicieron los MCU mientras los marines permanecieron en la entrada asegurándose de que nadie intentara colarse. Mientras tanto, Axel continuó caminando hacia la bóveda observando la estructura. Después de unos momentos, llegaron a lo que parecía ser el centro de la bóveda. Axel había notado 2 puentes de luz ya encendidos que conducían a una especie de consola central. Había visto esta escena muchas veces jugando uno de los juegos de Halo en su vida anterior. Entonces, pisó el puente, lo que casi hizo que Taylor se perdiera ya que no creía que pudieran caminar sobre él. Aún así, se recompuso y siguió a Axel hasta el centro. Almirante, ¿qué es esto?, preguntó Taylor. Esto, dijo Axel mientras hacía una pausa. Es un depósito de datos forerunner, Taylor. Una gran cantidad de información que probablemente ni siquiera podamos empezar a comprender. Taylor observó mientras Axel comenzaba a interactuar con la consola. Obviamente no entendía lo que estaba pasando, pero notó que Axel parecía estar teniendo una conversación con la propia consola. De repente, una figura holográfica apareció ante ellos. Era más alto que un humano promedio y poseía una silueta alargada. Su rostro permaneció sin rasgos excepto por 2 ojos brillantes. Taylor observó cómo volvía su mirada hacia ellos y sus ojos luminiscentes se posaban en Axel. Reclamador, habló la figura con una voz profunda y resonante. Monitor, reconoció Axel, manteniendo su tono neutral. La figura holográfica inclinó ligeramente la cabeza, pareciendo escudriñar a Axel a su vez. No eres como otros reclamadores. Supongo que no,
coincidió Axel con una pequeña sonrisa. Taylor observó fascinado cómo continuaba la conversación, impresionado por la facilidad con la que Axel parecía navegar las complejidades de esta comunicación extraterrestre. El monitor pareció desconcertado al principio, pero luego asintió y estiró las manos provocando que apareciera un mapa de la galaxia. Axel miró a su alrededor durante unos segundos hasta que encontró un planeta en particular que brillaba y se destacaba del resto. Al ver que Axel había encontrado hacia donde intentaba enviarle el mapa, el monitor habló. Esto le ayudará en su búsqueda, dijo el monitor. Úsalo con sabiduría. Esas fueron las últimas palabras cuando el monitor desapareció y también el mapa de la galaxia. Taylor estaba demasiado aturdida para hablar, pero sentía principalmente curiosidad por las palabras que había dicho el monitor. Reclamador, la palabra seguía resonando en su cabeza una y otra vez como si significara algo. Bueno, ya tenemos lo que vinimos a buscar, así que vámonos, dijo Axel mientras se daba vuelta para irse. Pero mientras lo hacía, escuchó la voz de alguien al otro lado del enlace de comunicación. Almirante, aquí Vapor One, tenemos fuerzas Covenant entrantes, informó el piloto del Onslaught. Copia, hemos terminado aquí y deberíamos irnos en unos minutos, estás autorizado a enfrentarte al enemigo, ordenó Axel. Copia eso, almirante, el escuadrón Viper se enfrenta al enemigo, respondió Viper 1 mientras ordenaba a su escuadrón de Longswords atacar a los Covenant Banshees que se dirigían hacia la ubicación de Axel. Equipo Omega, prepárense para el contacto enemigo, ordenó Axel. Copia eso, almirante, estamos a la espera, respondió Agosto. Y Falcón, quiero que brindes apoyo aéreo cercano a nuestras tropas terrestres. Los halcones respondieron confirmando su orden mientras Axel se lanzaba hacia la entrada de la bóveda seguido por Taylor y los MCU. Estaba destinado a que el Covenant los encontrara, y eso estaba bien ya que le daría la oportunidad de probar su traje en un campo de batalla real. Capítulo 41. Cuando salió de la bóveda, los sonidos de la batalla ya habían comenzado. 3 de los marines asignados para proteger la entrada estaban disparando sus armas, brindando cobertura a su camarada herido que era arrastrado a un lugar seguro por otros 2. Había recibido un impacto de una inyección de plasma y necesitaba atención médica inmediata. Las MCU ya habían comenzado a ayudar a los marines y brindarles cobertura mientras se enfrentaban al enemigo que les disparaba desde el acantilado sobre ellos. Era el mismo acantilado del que Axel había notado antes, y se alegró de haber colocado a estos marines aquí para cubrir sus espaldas, no es que lo necesitaran, pero evitó que el Covenant caminara justo detrás de ellos y los inmovilizara. Dentro de la bóveda. Al ver a Axel salir de la bóveda, uno de los marines agarró el arma del marine herido y se la entregó a Axel. Almirante, aquí tiene, dijo el marine mientras Axel agarraba el arma y apuntaba al Covenant en la cima del acantilado. En sus manos tenía un rifle de asalto más 5B que tenía un cargador de 60 balas, un alcance efectivo de 500 metros y una velocidad de disparo de 15 balas por segundo cuando estaba en modo completamente automático. Axel se aseguró de ponerlo en modo semiautomático para ahorrar munición mientras comenzaba a disparar a las fuerzas Covenant en el acantilado. Una vez que lo remendes, muévelo al pelícano, ordenó Axel. Sí, almirante, respondió uno de los marines mientras comenzaba a moverse un poco más rápido. El disparo de plasma lo había golpeado en el costado, penetrando su armadura y causándole mucho dolor por el calor. El soldado rápidamente utilizó el botiquín e hizo todo lo que pudo. Axel, por otro lado, había activado su enlace de comunicación Falcon 2, necesito suprimir el fuego en este acantilado al oeste de mi posición, ordenó el almirante. Copia eso, almirante, llegando desde el norte, dijo el piloto. Unos segundos más tarde, el Falcón 2 apareció volando desde el norte y comenzó a iluminar a las fuerzas Covenant en el acantilado. August trae al equipo Omega y a los marines de regreso, aquí nos vamos, dijo Axel mientras los marines comenzaban a mover a su compañero herido. Los MCU formaron una formación defensiva alrededor del grupo mientras comenzaban a avanzar hacia el Pelican. Nota del autor, error de mi parte, pero August es una mujer, no un hombre. Cambiaré el capítulo anterior para solucionar futuras confusiones. Copia, almirante, el sargento y yo estamos en camino ahora, respondió August mientras disparaba a otro Covenant en la cabeza con su cañón de riel. El crujido de la radio devolvió la atención de Axel a la misión, incluso mientras seguía apagando el fuego. Falcón 2, con sus cañones giratorios gemelos disparando, había enviado a las fuerzas Covenant a dispersarse en busca de refugio. El rugido de sus motores resonó por el valle rocoso mientras sobrevolaban. Los Falcons 1 y 3 estaban ayudando a los Spartans y otros marines. El Falcon 3 se elevó más bajo, con su morro apuntando hacia un grupo de infantería Covenant agrupados por seguridad. Desde su parte inferior, los cohetes salieron disparados y se estrellaron contra ellos, enviando plasma azul caliente en todas direcciones.
El suelo debajo de los alienígenas se desintegró en un abrir y cerrar de ojos, y rápidamente fue reemplazado por un cráter lleno de restos retorcidos de las tropas Covenant. El campo de batalla se sumió en el caos. Tanto los marines como los Spartans lucharon espalda con espalda, protegiéndose unos a otros del implacable fuego de plasma mientras cortaban las fuerzas enemigas con ráfagas concentradas de balas y alguna que otra granada. Axel, todavía disparando a las fuerzas Covenant en el acantilado, sintió una sensación de satisfacción al ver caer las unidades enemigas. La potencia de fuego adicional de sus halcones había logrado cambiar el rumbo a su favor. Pero todavía había muchos enemigos obligados que un falcón no podía manejar por sí solo. Equipo Omega, estado. Ladró a su unidad de comunicaciones. Ya casi llegamos, almirante, fue la respuesta de Agosto. Tenemos una fuerte resistencia, pero estamos avanzando. Bien, sigue presionando, no podemos dejar que nos inmovilicen aquí por más tiempo, dijo Axel mientras su atención volvía al acantilado. Entrante. Almirante, algunos enemigos bajaron del acantilado y se dirigen hacia su ubicación, ahora estoy cambiando el fuego, afirmó Falcón 2. Negativo Falcón 2, nos ocuparemos de ellos, solo concéntrate en ese acantilado, respondió Axel mientras cambiaba su enfoque a los 5 élites que se acercaban. Los MCU también dirigieron su atención a los élites y comenzaron a abrir fuego contra ellos, mientras que los marines habían proporcionado fuego de cobertura para proteger al Pelican. Los MCU habían cargado contra el Covenant Elite mientras los dos intercambiaban disparos entre sí. Los escudos personales de los élites habían logrado absorber el daño recibido a medida que se acercaban. Pero los MCU no eran marines humanos normales que pudieran perder el equilibrio, por lo que cuando los élites intentaron enfrentarse cuerpo a cuerpo con ellos, no tuvieron ninguna posibilidad. Uno de los MCU golpeó a uno de los Elite en el estómago y lo envió volando hacia atrás a pesar de que era mucho más alto que el MCU. Los otros MCU hicieron cosas similares, ya que uno de ellos había pateado a uno de los élites haciéndolo caer al suelo y luego saltando encima de él mientras golpeaba continuamente al Elite en la cara hasta que ya no era reconocible. Axel, por otro lado, quería probar aún más su traje, así que se enfrentó a uno de los élites. El Elite siguió disparando su arma de plasma a Axel solo para que sus disparos no hicieran nada ya que fue absorbido por el escudo de energía personal de su traje. En el traje, Axel miró el porcentaje de escudo y vio que solo con unos pocos disparos su escudo de energía había caído solo un 5%. Al ver esto, una sonrisa apareció en su rostro mientras corría hacia el Elite en un abrir y cerrar de ojos. El Elite vio esto y trató de agarrar a Axel solo para ser esquivado, mientras intentaba girarse y enfrentar a Axel, recibió un fuerte puñetazo en la cara, rompiendo su armadura facial de un solo golpe y cayendo al suelo. Axel se subió encima del Elite y golpeó repetidamente la cara del Elite. Mientras hacía esto, uno de los MCU se le acercó al almirante, el equipo Omega y los marines han regresado. Axel se bajó del Elite y se dio la vuelta para ver al equipo Omega y los marines abordando los Pelicans. Está bien, entonces salgamos de aquí, respondió Axel mientras caminaba de regreso a su Pelican. El sonido de las botas golpeando el piso de metal resonó en el interior cuando Axel entró. Piloto, sácanos de aquí, ordenó Axel. Copia eso, almirante, respondió el piloto mientras rápidamente se movía hacia sus controles, sus dedos volando por el panel. Los motores del Pelican cobraron vida debajo de ellos, vibrando a través del piso de metal y dentro de las botas de Axel. Abróchese el cinturón, gritó el piloto mientras dirigía el Pelican. El barco despegó con una sacudida repentina. El paisaje de abajo comenzó a encogerse a medida que ascendían, dejando atrás el devastado campo de batalla teñido de humo y fuego. A medida que avanzaban hacia el cielo, Axel miró hacia el campo de batalla por última vez desde la rampa abierta. Podía ver a las fuerzas del Covenant reagrupándose ya, como hormigas arrastrándose sobre un hormiguero destrozado. Pero por ahora esta victoria le pertenecía a él. Nota del autor: este capítulo debía publicarse hace horas, no sé qué pasó, pero espero que lo hayan disfrutado. Capítulo 42. Una vez que los Pelicans regresaron a Leviatán, el marine herido fue llevado inmediatamente a la bahía médica, mientras Axel fue a quitarse la armadura e informar lo sucedido al almirante Cole y ver si podía enviar algunas tropas para intentar recuperar la bóveda. Axel había caminado hacia la armería Spartan, que es el lugar donde los Spartans van a quitarse la armadura con la ayuda de máquinas, ya que es imposible quitársela sin la ayuda de las máquinas. Principalmente debido al peso de la armadura y a cómo fue construida para ser hermética y permitir respirar incluso en el espacio, en planetas no respirables, etc. Mientras caminaba hacia la armería Spartan, se le notificó que los Falcons y los Longswords regresaban al hangar y llegarían pronto. La armería espartana no era una armería cualquiera, sino que contenía las herramientas para quitarse la armadura espartana y almacenar las armas para los espartanos y proporcionar reparación móvil de la armadura espartana si era necesario.
Unos minutos más tarde llegó a la armería Spartan, donde fue conducido a un lugar designado por los técnicos que estaban capacitados y calificados en el mantenimiento de la armadura Spartan. El Leviatán era el único barco con una sección completa dedicada a los Spartans debido a los diseños de los barcos del UNSC y las operaciones constantes. Los espartanos suelen comer, dormir y beber con su armadura mientras se dirigen a su próxima misión o entre misiones. Claro, Axel vio la necesidad de tener algo así en su nave, ya que no quería quedarse atrapado en la armadura durante toda la misión. Una vez que se quitó la armadura, Axel caminó hasta su oficina en el barco y se comunicó con el almirante Cole. Avia, comunícate con el almirante Cole, dijo Axel mientras se sentaba en su escritorio. Copia eso, almirante. Obteniendo al almirante Cole ahora, respondió Avia mientras realizaba su tarea. Unos momentos después el holograma del almirante Cole apareció frente a Axel. Almirante Cole, tengo algo que informar de mi misión. Axel, respondió Cole, ya que solo estaban ellos dos alrededor, por lo que lo llamó por su nombre en lugar de almirante Woods. ¿Qué pasó en tu misión a la superficie? Axel aclaró, nos encontramos con una bóveda Forerunner que contenía un mapa que apuntaba a otra colonia llamada Arcadia. Sin embargo, cuando nos íbamos, el Covenant nos atacó, creemos que habían rastreado a nuestros pelícanos. No estamos seguros de si estaban al tanto. No sabíamos la ubicación de la bóveda antes, pero ahora sí lo son, así que tengo la intención de ir a Arcadia pronto y descubrir por qué el mapa nos señala allí. Interesante, respondió Cole, su imagen holográfica asintió pensativamente. Veré qué puedo hacer para enviar refuerzos a la bóveda. No podemos permitir que sepan la ubicación de la colonia. Después de interactuar con la computadora dentro de la bóveda, se desactivó poco después, por lo que se desconoce si el Covenant podría usarla en este momento, pero la tecnología que podemos obtener al estudiar la bóveda también sería vital, afirmó Axel. Si pueden o no interactuar con él no es un riesgo que me gustaría correr, así que tendré que enviar algunas tropas inmediatamente, y una vez que obtengamos el control de la bóveda, podríamos establecer una instalación de investigación y enviar algunos científicos e ingenieros para investigar la tecnología dentro de la bóveda, dijo el almirante Cole. Además, almirante, si puede mantener este conocimiento sobre Arcadia entre nosotros dos, sería muy apreciado, dijo Axel, ya que no quería que personas como el almirante Parangoski comenzaran a meter las narices en su misión. Confío en tu criterio, Axel, así que mantendré a Arcadia fuera del informe y solo mencionaré la bóveda, dijo el almirante Cole mientras confiaba en la decisión de Axel de mantenerlo en secreto. El propio almirante Cole también pensó que era una buena idea, ya que si Axel encuentra algo sorprendente en Arcadia, entonces él sería quien lo encontrara. Sin embargo, si tuviera que informarlo, entonces el almirante Parangoski probablemente intentaría llegar primero para cosechar los beneficios. A Cole no le agradaba Parangoski por su personalidad y carácter. También pensaba que ella tenía un complejo de superioridad y en ocasiones abusaba de su poder. Gracias, almirante, me mantendré en contacto para informarle los resultados de lo que encuentre en Arcadia, afirmó Axel. Con eso, se cortó la conexión entre los dos almirantes. Avia, gritó, sin perder un momento. Desvía el Leviatán hacia Arcadia a máxima velocidad. Afirmativo, almirante, fue la respuesta rápida de Avia desde arriba. Trazando rumbo a Arcadia ahora. Mientras la nave se movía en respuesta a su orden, Axel sintió un nudo de anticipación en la garganta. Miró por la ventana de su oficina por un momento, observando las estrellas pasar mientras saltaban a una velocidad vertiginosa, cada una ocultando potencialmente peligros incalculables. Ante ellos se estaba desarrollando una guerra que la humanidad debía ganar y cada minuto importaba. El Covenant podría enviar otra flota a Harvest en cualquier momento. O podrían empezar a atacar más mundos humanos dentro de las colonias exteriores. Ya tenía planes para abordar muchas situaciones relacionadas con la situación política del Consejo de Seguridad de la ONU. Si fuera necesario, podría hacer las cosas por las malas y forzar una adquisición, pero hacerlo desde el principio resultaría en una división. Sin embargo, si esperaba hasta que las cosas comenzaran a intensificarse, entonces podría lanzarse en picado prometiendo una victoria en la guerra, hacerse cargo del Consejo de Seguridad de la ONU y comenzar a remodelarlo. O había una tercera opción, literalmente podría separarse del CSNU y formar su propia facción, como lo hicieron los insurreccionistas. Aunque sería bastante irónico para él convertirse en un insurrecto después de años de luchar contra ellos. Estas eran sus opciones y estaba considerando seriamente elegir una de ellas en algún momento dentro de los próximos 10 años. Capítulo 43. Por encima de Arcadia, el grupo de batalla Tango había salido de Warp cerca del planeta. Orbitando el planeta estaba el Deep Space Research Array, que es una estación de investigación que terminó su construcción el 16 de enero de 2498.
Fue construido para investigar grandes objetos espaciales, como agujeros negros, eventos de gravedad intensa u objetos a los que normalmente no podían llegar las naves. La estación solo tenía un hangar para embarcaciones más pequeñas como Pelicans y algunos barcos de transporte más pequeños. La estación de investigación no fue la razón por la que vino aquí, así que no le prestó atención y simplemente se preparó para bajar a la superficie. En el hangar del UNSC Leviathan, 3 Pelicans despegaron y comenzaron su descenso hacia la superficie del planeta. Su ubicación estaba en el otro lado del planeta de la ciudad de Peart, dentro de las selvas. Axel había recordado que había una instalación de la ONI ubicada cerca de las ruinas Forerunner, pero los escaneos orbitales no pudieron detectarla ni figuraba en ningún registro oficial de la ONI. Al ver esto, supo que la ONI debía mantener la instalación en secreto. Mientras los pelícanos atravesaban la brumosa atmósfera del planeta, Axel hojeaba su tableta revisando la información sobre la historia del planeta. Arcadia se estableció en el año 2429, donde el planeta se estableció como una colonia exterior. El planeta no requirió ninguna terraformación porque ya era adecuado para la habitación humana, ya que el planeta tenía un suministro abundante de recursos necesarios para sustentar los asentamientos humanos. Rápidamente pasó a ser explotado por motivos agrícolas y recreativos, convirtiéndose a la vez en un mundo agrícola y un destino turístico. La superficie apenas fue explorada por los colonos desde su establecimiento, dejando gran parte del mundo sin explorar. Los Pelicans volaron sobre la cima de la enorme jungla con sus rampas bajadas, dándoles a los marines y a Axel una hermosa vista de la jungla debajo. Había decidido no usar su armadura ya que no esperaba ir a la batalla pronto. Los 3 pelícanos volaron uno al lado del otro mientras se acercaban a su objetivo designado. Pero a medida que se acercaban, el enlace de comunicación del Pelican se había apagado. Pelícanos no identificados, están en espacio aéreo restringido, den la vuelta inmediatamente ordenó la voz al otro lado de la línea. Un segundo después, aparecieron 4 cañoneras Falcón rodeando a los 3 Pelicans con soldados de la ONI apuntando sus armas a los Pelicans. Al ver esto, Axel activó su enlace de comunicación. Este es el almirante Woods, dígale a sus hombres que se retiren ahora que estamos en una misión clasificada, afirmó Axel. La voz al otro lado de la línea permaneció en silencio por un momento hasta que otra voz apareció en la línea. Este es el teniente comandante Bradley. Tenemos órdenes de la ONI de no permitir que personal no autorizado se acerque a la base. Tendríamos que obtener permiso de la ONI para permitirle cualquier más. Mientras tanto, Axel revisó su tableta y apareció un punto rojo que revelaba la ubicación de la base ONI. Axel transmitió las coordenadas a los pilotos. Comience a dirigirse a esta ubicación ahora, ordenó Axel mientras cambiaba su enlace de comunicación entre el piloto y el teniente comandante Bradley. Los 3 Pelicans habían cambiado su rumbo causando que los 4 Falcons lo siguieran de todos modos. Estamos aterrizando en las instalaciones, teniente comandante. Mientras tanto, al otro lado de la línea, el teniente comandante Bradley había vuelto la cabeza para mirar la holoproyección del almirante Parangoski. Almirante, ¿sigue ignorando nuestras advertencias? ¿Qué debemos hacer?, preguntó Bradley. Porque no puede simplemente volarlos del cielo o podría ser severamente castigado por volar a un almirante, especialmente al almirante Woods, que era popular. Permítale llevar a cabo su llamada misión ultrasecreta. Tengo la sensación de que ha descubierto algo y estoy interesado en lo que ha descubierto, así que permítale hacer lo que sea que necesite hacer, dijo. Almirante Parangoski. Había leído el informe reciente sobre el compromiso de Axel con el CSNU y sentía que no todo estaba en el informe. Ahora que estaba informada sobre esto, quería saber qué había descubierto exactamente. Copia eso, almirante, dijo Bradley mientras el holograma desaparecía. En los siguientes momentos, los Falcons simplemente siguieron a Axel y sus Pelicans hacia la ubicación de las instalaciones de la ONI. Los pelícanos, seguidos por los halcones, continuaron su viaje, serpenteando sobre el denso dosel de la jungla. Axel pudo distinguir formas a lo lejos que confirmaban que se acercaban a su destino. Enormes estructuras se asomaban entre la vegetación, y sus superficies metálicas reflejaban el brillante sol del planeta. En los siguientes momentos, los Pelicans habían aterrizado dentro del hangar de las instalaciones donde el teniente comandante Bradley los estaba esperando. Teniente comandante, no hay necesidad de bromas, solo lléveme a las ruinas Forerunner para que pueda completar mi misión, afirmó Axel. Los marines y los MCU habían salido de los Pelicans. Bradley asintió, su rostro perdió la severidad inicial y un atisbo de respeto brilló en sus ojos. Sus órdenes resonaron en el hangar estéril. Escuadrón Alfa, escolten al almirante Woods a las ruinas. Los soldados se movieron con precisión disciplinada y comenzaron a escoltar a Axel y su grupo hasta las ruinas. Mientras lo guiaban fuera del hangar, a través de la estructura laberíntica de la instalación.
Las luces del pasillo proyectan largas sombras, enfatizando la atmósfera fría y clínica de las instalaciones de la ONI. Mientras viajaban más profundamente dentro de las instalaciones, Axel examinó su entorno con una mirada analítica. Los pasillos estaban prístinos y sin alma, reflejando la visión brillante y calculada del secreto de la ONI. Finalmente, llegaron a una gran puerta de acero custodiada por 2 soldados más. Se pusieron firmes cuando vieron a Axel y abrieron la puerta con un gesto de reconocimiento. Más allá había una enorme caverna que contenía una arquitectura similar a la de los Forerunner. El escuadrón Alfa había permanecido en la entrada, mientras Axel y su grupo se adentraban más en las ruinas en busca de cualquier cosa que pareciera valiosa. Unos minutos después de la búsqueda, una de las MCU descubrió una puerta que estaba conectada a lo que parecía ser una estructura principal. Axel se acercó para comprobarlo y, una vez que lo hizo, las puertas se abrieron misteriosamente, similar a lo que sucedió en Harvest. Detrás de las puertas había un camino que conducía a un complejo subterráneo. Axel siguió este camino dejando 4 MCU y todos los marines para proteger la entrada y evitar que alguien más entrara detrás de él. Dentro del complejo, Axel se encontró en un amplio salón que le resultaba inquietantemente familiar. Las paredes metálicas brillaban con un brillo sobrenatural y el suelo estaba hecho del mismo extraño material luminiscente. Débiles jeroglíficos, casi invisibles a la vista, se arrastraban por todas las superficies. A medida que se adentraba más en la estructura, una sensación de tranquila anticipación llenaba el aire. Caminando a paso cauteloso, se aventuraron más profundamente en la estructura alienígena. Los pasillos eran un laberinto de pasillos y senderos que se cruzaban, mientras que cada giro que tomaban revelaba un paisaje impresionante, vastas cámaras llenas de artefactos brillantes y piezas de tecnología misteriosa que zumbaban con un poder latente. Axel se detuvo momentáneamente para estudiar una enorme consola Forerunner que mostraba símbolos holográficos que se mezclaban y reformaban como un anagrama interminable. Extendió su mano enguantada para tocarlo. Tan pronto como su mano hizo contacto, la consola brilló y mostró un conjunto de coordenadas. Axel copió estas coordenadas y tocó la consola nuevamente para ver si había algo más que pudiera obtener, pero en lugar de eso sucedió algo más. Una proyección holográfica de un extraterrestre, diferente a cualquier otro que hubiera encontrado, se materializó frente a él. Reclamador, dijo el ser con urgencia, no tengo mucho tiempo, pero felicito tus esfuerzos y determinación para hacer avanzar a la humanidad. Creo que lograrás cosas aún mayores en el futuro, y tal vez podamos encontrarnos cara a cara. Algún día. Pero por ahora, te imploro que ayudes a los humanos a reclamar el Ma. La transmisión terminó abruptamente. Axel se quedó mirando el lugar donde una vez estuvo el holograma, sus últimas palabras resonando en su mente. Volvió su mirada hacia la consola pero la encontró sin vida y sin respuesta. La entidad que se había comunicado con él había desaparecido. ¿Qué iba a decir?, pensó Axel ya que estaba interesado en escuchar lo que ella iba a decir. Sabía que ella era una Forerunner, pero no reconoció quién era. Mientras estaba perdido en sus pensamientos, uno de los MCU había informado algo: almirante, el teniente comandante Bradley y sus hombres están en la entrada exigiendo la entrada a la estructura. Axel salió de su aturdimiento. Vamos, tenemos lo que necesitamos de aquí, dijo mientras comenzaban a correr hacia la entrada. Unos minutos más tarde, cuando llegaron, se produjo un enfrentamiento entre las fuerzas del teniente comandante Bradley y los marines y MCU de Axel. Almirante, ¿qué nos está ocultando?, exigió el teniente comandante Bradley. Pero en lugar de responder, Axel miró a los hombres con cara seria ya que esta era la última vez que le iba a permitir hablar de esa manera. Teniente comandante, he estado bastante tranquilo con usted ya que solo estaba haciendo su trabajo, pero si continúa faltándome el respeto, entonces haré que lo castiguen y lo expulsen del ejército, afirmó Axel. Bradley se enfureció ante las palabras de Axel y lo miró desafiante a los ojos. La tensión en el aire era palpable. Solo estoy haciendo mi trabajo, almirante. Como usted mismo lo dijo, replicó con frialdad. Hubo un silencio momentáneo mientras los dos hombres se enfrentaban, sus respectivas fuerzas al borde de la agresión. Entonces Axel rompió el silencio con una voz desconcertantemente tranquila. Y como dije, teniente comandante, comenzó Axel, su trabajo no implica intentar socavar mi autoridad o intervenir en asuntos que están más allá de su comprensión. La atmósfera entre ellos se volvió aún más fría y el enfrentamiento más desconcertante. Las fuerzas de Bradley parecían a un pelo de abrir fuego. No tengo tiempo para esto, dijo Axel mientras comenzaba a caminar entre el grupo de soldados. Frente a él, sus dos MCU mantuvieron una posición defensiva despejando el camino, mientras que detrás de él los MCU y los marines restantes lo siguieron mientras mantenían sus armas apuntando a sus compañeros hermanos y hermanas del UNSC. El teniente comandante Bradley no intentó detenerlos, sino que los dejó ir.
Una vez que pasaron las puertas, el teniente comandante Bradley se volvió hacia sus hombres. Vayan a ver qué hay dentro y que los investigadores vengan y exploren el interior, ordenó el teniente comandante Bradley. Mientras tanto, Axel había regresado a sus Pelicans y abandonado la base de la ONI. Sabía que estaban bajo órdenes del almirante Parangosky, pero el teniente comandante Bradley constantemente ignoraba el rango y simplemente intentaba cumplir sus órdenes. Si hubiera querido, podría haber seguido discutiendo con él, pero no quería que la situación se convirtiera en otra cosa, porque si hubiera tenido un tiroteo con el teniente comandante Bradley, entonces probablemente lo habrían llamado por traición y perseguido. Afortunadamente, simplemente ignoró al teniente comandante y supo que no abriría fuego primero, por lo que simplemente pasó junto a ellos y se fue. Pero ignorando ese asunto, ahora tenía algunas coordenadas para investigar, y si estaba en lo cierto, entonces deberían llevarlo a un mundo escudo Forerunner donde encontraría alguna tecnología nueva y poderosa, y posiblemente algo más que lo ayudaría en el futuro. Capítulo 44. Con la partida de Axel, el teniente comandante Bradley comenzó a investigar el complejo subterráneo. Se estaban contratando investigadores especializados en tecnología precursora para investigar todo lo que hay dentro del complejo. En el transcurso de los días siguientes, los investigadores descubrieron que las computadoras dentro del complejo estaban activas y podían interactuar con él. Aunque algunas computadoras como la que usaba Axel estaban inactivas y ya no se podían utilizar. Y para el que podía usarse, el investigador nunca había interactuado con un compuesto Forerunner, por lo que tuvieron que descubrir cómo funcionaban las consolas. La almirante Parangosky fue informada sobre el altercado de basura entre Axel y el teniente comandante Bradley, lo que la decepcionó un poco de que el teniente comandante Bradley tomara acciones tan precipitadas. Sí, ella le dijo que se asegurara de descubrir que estaba buscando a Axel y, si encontraba algo, que se lo informara. Pero no esperaba que él cumpliera sus órdenes de tal manera que ignorara las 2 estrellas que Axel tenía en su uniforme. Aún así, el compuesto Forerunner que habían descubierto fue un gran hallazgo para el UNSC. Hasta ahora, ha estado observando la carrera de Axel y ha intentado detener su influencia varias veces, pero él era demasiado popular. Ya fuera dentro del CSNU o dentro de las colonias, miles de millones conocían su nombre. La gente de Harvest se había referido a él como el salvador de Harvest o el héroe de la humanidad. Y también era inteligente, por lo que hacerle algo directamente a él no sería lo ideal. Pero él no siempre estará protegido por la fama y su inteligencia, y cuando llegue ese momento, ella lo derribará directamente y lo obligará a someterse. Por ahora, parecería que ella lo apoya por fuera, pero por dentro, siempre estaría planeando derribarlo y proteger su posición actual. Dejando de lado al almirante Parangosky y sus planes que están condenados al fracaso, Axel había trazado un rumbo hacia las coordenadas que recibió del complejo en Arcadia. El lugar al que se dirigían era un espacio inexplorado, lo que significa que los humanos aún no habían explorado esa zona de la galaxia. El viaje iba a durar 2 horas en Warp, lo que significaba que el planeta estaba lejos de cualquier espacio cartografiado por humanos. Mientras estaba en Warp, recibió un mensaje del almirante Cole indicando cómo fue ascendido de vicealmirante a almirante real de 4 estrellas y fue puesto a cargo de defender las colonias exteriores del Covenant. Había dividido la flota para operar dentro de varios sistemas en las colonias exteriores, mientras que la bóveda Forerunner en Harvest había sido tomada con éxito antes de que el Covenant pudiera realizar alguna investigación. Además, el Covenant aún no había regresado a Harvest y había estado en silencio desde que fueron derrotados la primera vez. Mientras el Leviatán continuaba su viaje disforme, Axel se sumergió en los registros y los informes estratégicos de la nave, centrando su prodigiosamente en posibles tácticas de defensa contra el Covenant. Cada estrategia fue calculada, examinada, descartada o archivada para uso futuro. Con la ayuda de la nave Aavia, Axel pudo realizar miles de simulaciones y escenarios, encontrando el mejor curso de acción para cada uno. El puente de la nave se había convertido en una caótica sala de guerra con pantallas holográficas que proyectaban mapas de sistemas estelares, formaciones navales y patrones de ataque Covenant. Su equipo trabajó incansablemente para proporcionar los detalles y la información necesarios para sus cálculos. Axel continuó elaborando estrategias hasta que finalmente, el Leviatán llegó a su destino. Estaban a varios años luz de distancia del espacio cartografiado, en un sistema que no había sido tocado por la exploración humana. Cuerpos celestes desconocidos flotaban a su alrededor mientras navegaban por territorios inexplorados. Frente a ellos estaba el lugar al que los habían llevado las coordenadas. Almirante, hemos llegado a las coordenadas, pero no sé dónde estamos exactamente, informó Avia. Está bien, estamos en algún lugar del espacio inexplorado, así que naturalmente no lo sabrás, por ahora concéntrate en escanear la superficie del planeta, ordenó Axel.
Pasaron unos momentos antes de que Avia interviniera con sus hallazgos. He completado un escaneo planetario, almirante, y las lecturas son bastante erráticas. Axel suspiró. Era de esperarse, se dijo Axel. No recordaba el nombre del planeta de memoria, pero sí sabía que era un mundo escudo Forerunner. En el exterior fue invadido por el Flood, que son las lecturas locas que está recibiendo Avia. Mientras que en el interior era donde se ubicaba la instalación Forerunner. Y dado que gran parte de la superficie del planeta fue invadida por la inundación, eso resultaría ser un problema. Y este no era un videojuego en el que pudiera entrenar escuadrones y enviarlos a morir contra el Flood. Pero la presencia del Flood estaba interfiriendo con los escaneos orbitales que le impedían encontrar dónde estaba ubicada la instalación Forerunner. Fue una decisión difícil de tomar, pero quería ver cómo les iría contra el diluvio y ver qué tan mal se veía la superficie. Avia despliega tropas en la superficie. Necesitamos descubrir qué está pasando en la superficie y establecer una base, ordenó Axel. Sí, almirante, dijo Avia mientras preparaba a los marines y las MCU para el despliegue. El barco estaba lleno de actividad mientras los marines y las MCU comenzaban a prepararse para el despliegue. Las MCU, imponentes maquinaciones de guerra diseñadas específicamente para este tipo de ofensivas peligrosas, estaban listas para desplegarse primero. Debían establecer un perímetro defensivo inicial en la superficie y evaluar la situación antes de que llegaran las tropas humanas. Uno por uno, los pelícanos y los barcos de transporte abandonaron el colgador de Leviatán escoltados por espadas largas. Una vez que atravesaron la atmósfera, las imágenes de las cámaras de los Pelicans revelaron la superficie del planeta, que parecía muy volátil. Mientras volaban buscando un claro para aterrizar, algunas criaturas extrañas aparecieron volando hacia ellos. Pelican 2, ¿estás viendo esto?, preguntó el piloto del Pelican 1. Sí, lo estoy viendo. ¿Qué debemos hacer?, respondió el piloto de Pelican 2. Antes de que Pelican 1 pudiera responder, Axel intervino. Eres libre de participar, el equipo Viper los ilumina y protege a los Pelicans, ordenó Axel. El equipo Viper reconoció y disparó sus cañones ventrales de 120 milímetros a las criaturas voladoras. Al mismo tiempo, antes de ser derribados, las criaturas voladoras dispararon su propio proyectil contra los Pelicans, que atravesó el casco. Este es Pelican 3, mi parabrisas ha sido roto por un proyectil de las criaturas, informó el piloto de Pelican 3. Entendido, Pelican 3 mantén la formación y ten cuidado, respondió Axel. Poco después, el Pelican se acercó a su ubicación y comenzó a descargar los MCU, mientras que los barcos de transporte llegaron y dejaron algunos Bartoks. Un pequeño equipo de MCU se había separado del grupo principal para comenzar a explorar el área. Axel tenía varias pantallas observando la situación en el terreno. Almirante, llegó la voz de Avia, su tono ligeramente tenso. La superficie es más hostil de lo que anticipábamos. Detectamos múltiples concentraciones de esas extrañas criaturas alrededor de nuestra posición de aterrizaje. Continúa con la misión Avia, ordenó Axel sin dudarlo. Y una vez que las defensas estén establecidas, despliegue a los marines para que podamos encontrar una manera de evitar esta interferencia. La segunda oleada de marines se preparó para el despliegue. La bodega del barco pronto se llenó con el ruido de las botas blindadas y el zumbido de los controles de armamento. Mientras tanto, el equipo de Viper continuó su compromiso con las formas voladoras de Flood. Los proyectiles atravesaron el espacio a su alrededor y respondieron al fuego con sus cañones ventrales de 120 milímetros. Hasta ahora les ha ido bien. O eso pensó hasta que llegó el siguiente informe. Almirante, estoy recogiendo estructuras de criaturas grandes por toda el área. Es similar a las estructuras de la colmena y grandes cantidades de criaturas están convergiendo en la base, informó Avia. Desplieguen todos los vehículos aéreos y métannos dentro de la atmósfera del planeta. Los dos destructores y el crucero mantendrán su posición en órbita y brindarán apoyo de fuego, mientras que las dos fragatas nos acompañarán hasta la superficie, ordenó Axel. Acepto, almirante, respondió Avia, su voz tan fría como siempre a pesar de la situación cada vez más grave. El Leviatán retumbó mientras dirigía su trayectoria hacia la atmósfera del planeta. Axel observó cómo las transmisiones de los Pelicans mostraban un conflicto en escalada. Las criaturas convergían en su posición en oleadas. Los MCU se mantenían firmes, pero durante cuánto tiempo era impredecible. Los Falcons y más Longswords fueron desplegados en la superficie para apoyo aéreo cercano, pero tardarían algún tiempo en llegar a la posición del MCU. Los marines estaban iguales, ya que estaban en camino, pero serían unos minutos. Aún así, los MCU habían logrado mantenerse firmes con las defensas limitadas que pudieron establecer. Equipo Viper, informe de estado, ordenó Axel. Continuó monitoreando el campo de batalla en sus pantallas holográficas, su mente ya calculando estrategias y contramedidas. Estamos atacando al enemigo, señor.
Son implacables pero mantenemos nuestra posición, fue la respuesta del Viper 1 en medio del ruido de fondo de disparos y órdenes. Continúen, equipo Viper. Su objetivo es ganar algo de tiempo para que nuestros marines aterricen en tierra. Dijo Axel. Y Avia inicia el patrón de superficie Alfa 9. Almirante afirmativo. Avia procedió a dar órdenes y su voz resonó por todo el barco. Los pilotos de la fragata dispararon sus motores, escoltando al Leviatán mientras atravesaba capas de nubes y niebla hacia la atmósfera del planeta. El descenso fue turbulento, la atmósfera del planeta alienígena azotaba su nave y sus escoltas. Axel se preparó, sin dejar de mirar las pantallas que mostraban la batalla que avanzaba debajo. La lluvia de fuego del crucero y los destructores en órbita estaba brindando un apoyo muy necesario a las fuerzas terrestres en conflicto, pero sabía que no era suficiente. Almirante, informó Avia, su voz atravesando el caos, los marines han aterrizado y se están despegando. Se han separado de algunas MCU y ahora están avanzando hacia el este desde nuestra zona de aterrizaje hacia lo que parecen ser grupos de estas estructuras de colmena. Bien, respondió Axel. Entrecerró los ojos ante las transmisiones, analizando los movimientos tanto de sus tropas como de las del enemigo. Necesitamos encontrar una manera de perturbar a estas criaturas, romper su impulso. Podríamos intentar apuntar a las áreas más concentradas con una ronda Mach orbital Admiral, pero necesitaríamos que los marines designaran el objetivo, sugirió Avia. Hazlo, respondió Axel. Avia, envía una notificación a nuestras unidades terrestres. Designa las áreas más concentradas para una ronda Mach orbital. Afirmativo, almirante. Los dedos de Avia bailaron sobre sus controles, transmitiendo las órdenes. Equipo Viper, necesito que cubran a nuestros marines, ordenó Axel. Sus ojos parpadearon sobre otra pantalla que mostraba las espadas largas del equipo Viper zigzagueando entre las colmenas y el fuego enemigo. Estamos en ello, almirante, fue la respuesta de Viper 1. Los siguientes segundos fueron borrosos. Los Longswords descendieron y se lanzaron en una danza aérea de la muerte, alejando el fuego enemigo de sus tropas terrestres. Al mismo tiempo, los marines y los MCU avanzaron a través del enjambre de criaturas alienígenas, con su objetivo claro, marcar los grupos de colmenas enemigas para el bombardeo orbital. Almirante, llegó una voz por las comunicaciones. Era el sargento mayor Hawkins, líder del destacamento de marines. Hemos designado varias de las estructuras colmena para ataques Mach. Entendido, sargento mayor, respondió Axel, con la mirada fija en una representación del planeta que brillaba frente a él. Avia se prepara para disparar rondas Mach en mi señal. Los puntos comenzaron a destellar sobre el mapa holográfico, objetivos designados para la destrucción. Fuego, ordenó Axel. Proyectiles Mach disparados en 3, 2, 1. La voz de Avia hizo la cuenta regresiva, mientras el crucero y los destructores en órbita habían disparado sus proyectiles Mach al objetivo designado. Las pantallas holográficas mostraban las balas Mach atravesando la atmósfera del planeta como meteoros ardientes, con su trayectoria apuntando infaliblemente a las estructuras de la colmena marcadas. Los momentos transcurrieron con un tenso silencio hasta. Impacto confirmado, almirante, informó Avia, su tono tenía una nota de triunfo. Múltiples golpes al objetivo. No estoy captando una señal extraña, almirante, en el otro lado del planeta, anunció Avia. Copia eso, retira a todas las tropas terrestres y traza un rumbo hacia esa ubicación, dijo Axel. Las estructuras FUAD estaban interfiriendo con sus escáneres. Pero destruirlos había debilitado esa interferencia permitiéndoles captar la señal de la instalación Forerunner. Ahora era el momento de ir y reclamar las recompensas. Capítulo 45. Almirante, hemos llegado al lugar de la señal y estoy captando algunas señales extrañas, informó Avia. Axel, que estaba sentado en su silla de mando, se giró para mirar a Avia, cuyo holograma estaba encima de la consola central en el puente. ¿Qué están recogiendo?, preguntó Axel. Aunque dijo que sabía exactamente lo que estaba por suceder. Ahora que habían llegado, reconoció esta área del planeta, y si estaba en lo cierto, en unos segundos el océano debajo de ellos se abriría revelando la arquitectura Forerunner subterránea dentro del planeta. Sigo escuchando algo que dice acoplamiento y limpieza. Pero eso no puede ser correcto, dijo Avia. Almirante, es posible que tengamos una situación entre manos. Después de decir eso, tal como Axel predijo, el océano se abrió revelando una gran área subterránea que comenzó a arrastrar al UNSC Leviathan hacia adentro mientras que las dos fragatas no se vieron afectadas por esto. Almirante, nos están atrayendo y tenemos compañía proveniente de la estructura subterránea Forerunner, informó Avia mientras Axel dirigía su atención al agujero en el océano y veía más de una docena de Forerunner Sentinels, acercándose al Leviatán. Avia, que las fragatas mantengan posición,
parece que lo que sea que haya ahí abajo es a lo que vinimos, ordenó Axel. Copia eso, almirante, también estoy captando una nueva señal dentro del planeta y donde quiera que nos lleve nos llevará directamente a ella, explicó Avia. Con eso, las dos fragatas mantuvieron su posición sobre la superficie, mientras que el Leviatán fue arrastrado hacia abajo seguido por los Forerunner Sentinels que comenzaron a escanear toda la nave. No representaba ningún peligro, por lo que Axel hizo que las armas del barco mantuvieran el fuego mientras navegaban a través de la arquitectura Forerunner. Manténganse alerta, advirtió Axel a su tripulación. No sabemos qué nos espera allí abajo. Todas las estaciones, máxima preparación. El puente se llenó de tensión mientras descendían más hacia las profundidades, guiados por la fuerza invisible que los había atraído. Las paredes de la arquitectura Forerunner palpitaban con una extraña energía a medida que pasaban, su brillo se reflejaba en el casco del Leviatán. Axel observó a través de la ventanilla del puente mientras se adentraban más en la estructura. Esta era la primera vez que veía un mundo escudo y estaba muy interesado en qué tecnología y qué usaron los Forerunners para crearlo. Porque si pudiera adquirir esa tecnología, entonces podría construir enormes bases subterráneas para defenderse del Flood, de la misma manera que lo hicieron los Forerunners. Transmisión entrante, informó Avia, su forma holográfica parpadeando mientras procesaba la señal. Está muy encriptado, pero, es Forerunner. El corazón